Capítulo 21. Encanto fantasma invisible. Durante el mes restante de las vacaciones de verano, Skiller se preparó diligentemente para el próximo semestre en Hogwarts. Profundizó en varios hechizos que podrían resultar útiles y comenzó a perfeccionar sus habilidades mágicas para enfrentar los desafíos que se avecinaban. Desde el semestre anterior, Skiller ya había comenzado a mejorar el hechizo Lumos, el hechizo Sonorus e Incendio, que había aprendido durante su curso de primer año. Durante estas prolongadas vacaciones, Skiller aprovechó la oportunidad para implementar sus ideas. Con un control mágico preciso y ajustes en la técnica de la varita, descubrió que la luz del hechizo Lumos, el sonido del hechizo Sonorus e Incendio podían ajustarse con precisión en tamaño y efecto. Por ejemplo, con el amuleto Lumos, Skiller logró transformar su varita en una linterna ajustable estilo Muggle. La luz mágica podía ajustarse en brillo según su voluntad. En el caso del encanto Sonorus, Skiller lograr que se pareciera a un sistema de sonido de alta gama, con volumen y calidad de sonido ajustables. Además, mejoró Incendio, permitiéndole conjurar una corriente de llamas y bolas de fuego en miniatura con forma de sol y cascadas de chispas. Además, en los últimos años, Skiller había estado manteniendo correspondencia con amigos por correspondencia del extranjero, siendo una de las correspondencias más frecuentes con Akabane Sakurayuki, una amiga por correspondencia de Japón que asistió a la escuela de magia Maotokoro. Maotokoro era un palacio encantador ubicado en el punto más alto del sur de Iwo Jima en Japón, hecho de jade de grasa de cordero. Para los muggles, la isla y el palacio parecían deshabitados. En Japón, los niños magos comenzaban su educación mágica a la edad de 7 años y comenzaban a internarse a la edad de 11. Hasta entonces, montaban petreles gigantes entre casa y la escuela todos los días, asistiendo a clases diurnas. Akabane tenía la misma edad que Skiller, pero había estado expuesto a la magia durante 6 años más. Skiller estaba particularmente intrigado por la magia japonesa, específicamente los ninja que habían usado la magia durante los períodos feudales de Japón para servir a varios señores feudales de forma encubierta. Los magos japoneses se destacaron en sigilo, disfraz, invisibilidad y ocultamiento, con más de 30 formas de magia de invisibilidad transmitidas hasta el presente, lo que constituye más de la mitad del libro de la invisibilidad invisible. A través de sus intercambios, Skiller frecuentemente profundizaba en discusiones sobre la magia de la invisibilidad que más fascinaba a Akabane. Las dos escuelas mágicas tenían diferentes interpretaciones de la magia de la invisibilidad. En el Reino Unido, la magia de invisibilidad común era el encantamiento de desilusión, que funcionaba de manera similar a un camaleón, permitiendo que el exterior del lanzador imitara el entorno, creando una ilusión visual para ocultarse. En Japón, la forma más común de magia sigilosa era el encantamiento fantasma, un tipo de magia que alteraba el cuerpo y lo convertía en polvo, permitiendo el paso de la luz, volviéndolo esencialmente transparente. Si bien ambas formas de magia de invisibilidad habían sido refinadas por generaciones de magos y eran casi perfectas, Skiller no estaba satisfecho. Varios métodos podrían derrotar la magia de invisibilidad convencional. Por ejemplo, el ojo mágico de Voldemort estaba equipado con una maldición que mejoraba la visión capaz de ver a través de encantamientos de desilusión y capas de invisibilidad. Las mascotas como perros y gatos podrían utilizar su agudo sentido del olfato para detectar individuos invisibles. Las serpientes podían percibir el calor, lo que les permitía detectar la temperatura de una persona invisible. Skiller pretendía crear una magia de invisibilidad que superara estos inconvenientes y fuera completamente exclusiva de él. Hizo referencia a los principios del encantamiento de la desilusión y el encantamiento fantasma. Consultó libros muggles sobre óptica para desarrollar una nueva magia de invisibilidad a lo que llamó encanto fantasma invisible. Skiller sometió su trabajo a pruebas, incluido el uso de dispositivos antisigilo y de visibilidad de la colección de la familia. También pidió prestado a Lucius un par del mismo modelo que las gafas transparentes de Voldemort para estudiar sus principios alquímicos. Para su sorpresa, ninguno de estos dispositivos pudo penetrar su magia de invisibilidad, demostrando que incluso superaba la capa de invisibilidad de las reliquias de la muerte en términos de ocultación. El ojo mágico de Voldemort había sido ineficaz contra la magia de invisibilidad de Skiller, una hazaña que antes era imposible. Se creó el encanto fantasma invisible, y Skiller lo combinó con su túnica de mago supremo, que ya tenía funciones adicionales para ocultar su olor, calor corporal y aliento. Esto le permitió permanecer indetectable incluso para los animales más sensibles, como la gata mascota de Filch, la señora Norris, y las serpientes sensibles al calor.
Incluso estando frente a ellos, lo ignorarían por completo. Además, desarrolló con éxito una novedosa técnica de lanzamiento de hechizos, incorporando magia de invisibilidad en su proceso de lanzamiento. Esto resultó en que sus hechizos se volvieran invisibles e imposibles de rastrear a simple vista, una técnica que llamó Traceles Casting. Se adquirieron las técnicas Invisible Phantom Charm y Traceles Casting. En comparación, el verano de Skiller fue increíblemente productivo, a diferencia de su hermano mayor Draco, quien pasó la mayor parte de sus vacaciones practicando Quidditch con amigos como Goyle y Crabbe. Los estudiantes de segundo año eran elegibles para unirse a los equipos de Quidditch de la escuela, y Draco dejó en claro que aspiraba a ser parte del equipo de Quidditch de Slytherin durante el próximo semestre. Lucius había organizado una reunión con Marcus Flint de la familia Flint, durante la cual discutieron sobre proporcionar escobas gratis para todo el equipo de Quidditch de Slytherin, asegurándose de que la escoba League del 2001, cada una de las cuales costaba 130 galeones, se usaría en el equipo. La serie League Duel era la escoba de mayor gama del mercado, y Lucius no escatimó en gastos para asegurarse de que Draco pasara la selección y se uniera al equipo de Quidditch de Slytherin. Skiller tenía poco interés en el Quidditch y estaba más concentrado en mejorar sus habilidades mágicas y fortalecer sus habilidades. Reconoció que necesitaba estar bien preparado para los desafíos que se avecinaban, particularmente aquellos relacionados con la crisis actual causada por Voldemort en los próximos años. Creía que solo después de esos tiempos oscuros encontraría la oportunidad de disfrutar los aspectos más bellos de la vida. Durante los 2 meses de vacaciones de verano, logró avances significativos tanto en alquimia como en lanzamiento de hechizos, e incluso refinó sus habilidades de combate mediante la práctica y la mejora diarias. Las restricciones descritas en la ley sobre restricciones razonables para magos menores, que prohibía a los magos menores de edad usar magia fuera de la escuela, no se aplicaban a Skiller. Como antigua familia de sangre pura, Malfoy Manor estaba envuelta en una magia poderosa, protectora y protectora. El Ministerio de Magia no podía rastrear ninguna acción mágica realizada dentro de los límites de la mansión. Esta clara ventaja resaltaba los privilegios de los magos de sangre pura sobre sus homólogos nacidos de mugles o mestizos. La participación de Draco en intrigas y actividades recreativas contribuyó significativamente a sus derrotas en varios enfrentamientos con Harry en la serie original. Hablando de Harry, soportó unas vacaciones de verano deprimentes. A lo largo de julio, sus parientes mugles confiscaron todas sus posesiones mágicas, dejándolo sin acceso a la magia durante un mes entero. Para empeorar las cosas, sus intentos de contactar a sus amigos para pedir ayuda o quejas quedaron sin respuesta ya que Dobby interceptó todas sus cartas. Skiller, consciente de estos hechos, optó por no intervenir. Los días miserables de Harry continuaron hasta su cumpleaños el 31 de julio, cuando Dobby visitó su habitación, ofreciendo una advertencia inexplicable y entregando una carta de Mafalda Hopkirk, directora de la Oficina de Aplicación de la Ley Mágica, prohibiendo el mal uso de la magia. Después de soportar 3 días más de cruel maltrato por parte de sus parientes mugles, Harry es rescatado por Ron y sus hermanos gemelos, poniendo finalmente fin a su terrible verano. El 19 de agosto, Lucius propuso que lo acompañaran a Knockturnalle en Londres para ocuparse de algunos asuntos y comprar las listas de libros necesarias para el próximo semestre. El callejón Nocturne, adyacente al callejón Diagon, era una especie de mercado negro donde se intercambiaba magia oscura y objetos oscuros. En su mayoría, era rechazado por magos de buena reputación y se sabía que estaba poblado por brujas y magos oscuros, incluidos hombres lobo y vampiros. Los aurores del Ministerio de Magia habían intentado repetidamente limpiar el callejón Nocturne de estos elementos malignos, pero fue en vano. Skiller sospechaba que funcionarios influyentes del ministerio podrían estar protegiendo el callejón por razones políticas. La entrada al callejón Nocturne estaba ubicada al lado del callejón Diagon. Lucius, Draco y Skiller entraron al oscuro callejón a través de la bulliciosa multitud. Era un lugar estrecho y poco iluminado que parecía opresivo y lúgubre, y muchas de las tiendas exhibían artículos espeluznantes y siniestros en sus escaparates. 2 magos sombríos acechaban en una puerta lúgubre, susurrando entre ellos. A pesar de sus miradas despectivas hacia Lucius, parecían estar esperando a la próxima víctima potencial. Un letrero de madera indicaba que estaban en Knockturnalle. Siguieron caminando hasta llegar a la tienda más grande del callejón, la tienda Borgin & Burkes, que Lucius había elegido como destino. Skiller no estaba familiarizado con este establecimiento ligeramente infame en la parte más oscura del mundo mágico.
Dirigida por la familia Borkin, una de las 28 familias sagradas de sangre pura, la tienda vendía objetos mágicos oscuros y también funcionaba como una casa de empeño. El dueño de la tienda, el Sr. Borkin, tenía preferencia por los objetos de magia oscura con propiedades impredecibles e inusuales. Que se pudiera llegar a una transacción satisfactoria dependía de las habilidades de negociación del individuo. Lucius no perdió el tiempo e inmediatamente entabló una conversación con el Sr. Borkin, discutiendo la venta de varios artículos de magia oscura de la colección de la familia Malfoy. Mientras Lucius y el Sr. Borkin regateaban los detalles de los artículos, Skiller y Draco aprovecharon la oportunidad para explorar los intrigantes artículos en exhibición en la tienda de Borkin y Burkes. Capítulo 22. Forja mi propio camino. La exploración de Skiller de la tienda Borkin & Burkes lo llevó a una peculiar caja de vidrio en el mostrador. Dentro yacía una mano arrugada apoyada sobre una estera, acompañada de algunas velas. Vagos recuerdos se agitaron en él. Esta, recordó, era la infame mano de la gloria. Cuando se encendía la vela, solo iluminaba el candelabro, una herramienta conocida por ayudar a ladrones y malhechores. La practicidad de esto no se le escapaba, sin embargo, la idea de sostener la mano cortada de otra persona lo inquietaba. Skiller asintió en silencio y continuó observando la espeluznante mercancía. El mostrador mostraba una colección morbosa, desde huesos humanos hasta una carta de póker manchada de sangre y un globo ocular de cristal perpetuamente mirando. Las paredes lucían máscaras inquietantes y instrumentos oxidados y amenazadores colgaban del techo. La curiosidad de Draco lo llevó a inspeccionar una larga soga, momento en el que sonrió y leyó una señal de advertencia junto a un lujoso collar de ópalo, enfatizando la maldición que se había cobrado la vida de 19 mugles. Su mirada se dirigió entonces a un gabinete de forma peculiar, que le señaló a Skiller y le comentó: Skiller, mira este gabinete. Parece bastante intrigante. El corazón de Skiller se aceleró. Si su corazonada era correcta, Harry podría estar escondido dentro de este mismo gabinete. Skiller comentó con indiferencia: este es un gabinete que desaparece. Es una posesión preciada para muchas familias de magos antiguos. Sirve como medio de escape en circunstancias extremas, un dispositivo notablemente práctico. Sin embargo, su costosa construcción y la aparición de métodos más convenientes como la aparición llevó al declive de Vanishing Cabinets. De hecho, el conocimiento de su producción se ha perdido hasta el día de hoy. Bueno, Draco, parece que el negocio de nuestro padre está llegando a su fin. Al salir del callejón Nocturne, Draco y Lucius fueron en busca de una escoba voladora, una búsqueda que no logró cautivar a Skiller. Él, en cambio, optó por separarse y dirigirse a la librería. Su objetivo era adquirir la lista de libros de texto necesarios y disfrutar de un momento de tranquilidad con un libro. Mientras se dirigía a la librería Flourish and Blotts, Skiller no pudo ignorar la figura llamativa que bloqueaba el camino. Hagrid, inconfundible debido a su imponente altura. A su lado estaba Harry Potter, luciendo maltrecho y cubierto de hollín, con vasos rotos y una conducta avergonzada. Aunque Hagrid intentó bajar la voz, su enorme voz sin duda le permitió a Slytherin escucharlo claramente. Caminando por el callejón Nocturne. ¿No sabes que no es un buen lugar, Harry? No dejes que nadie te vea allí. Claramente, Hagrid estaba reprendiendo a Harry por su excursión al callejón Nocturne, un lugar conocido por su desagradable reputación. Hermione y la familia Weasley pronto llegaron a la escena. Harry dudó pero luego explicó que habían observado a la familia Malfoy, incluidos Draco, Skiller y su padre, entrando a la tienda Borkin & Burke, especializada en artículos de magia oscura. Mientras los regañaban, llegaron Hermione y la familia Weasley. Harry vaciló antes de explicar. Vimos a la familia Malfoy, Draco, Slytherin y su padre entrando a la tienda Borkin & Burke, un lugar conocido por los artículos de magia oscura. El señor Weasley preguntó con cautela. «Oh, ¿qué encontraste?» Harry respondió. «Nada significativo. Estuve atento desde afuera de la ventana hasta que se fueron, pero no vi ninguna compra». Luego, Harry se volvió hacia Hagrid y le preguntó. «Hagrid, estábamos siguiendo a los Malfoy. ¿Qué te trae al callejón Nocturne?» Hagrid respondió con brusquedad. «Estoy buscando un remedio para protegerme de esas molestas babosas carnívoras que están a punto de destruir el repollo de la escuela». El señor Weasley, comprensiblemente cauteloso, preguntó sobre sus hallazgos, a lo que Harry respondió que no habían presenciado ninguna compra, habiendo observado diligentemente desde afuera de la ventana. Luego se volvió hacia Hagrid y le preguntó sobre el propósito del semigigante en el callejón Nocturne.
Hagrid explicó con brusquedad su misión de conseguir medicamentos para repeler las babosas carnívoras que amenazan el huerto de coles de la escuela. Sin interés en la conversación trivial, Skiller se dirigió a la librería Flourish and Blotts. Como alguien muy versado en el desarrollo de la historia, sabía que el viaje de su padre a la tienda de Borgin y Burkes estaba motivado por la necesidad de deshacerse discretamente del diario de Tom Riddle. Este acto aparentemente inofensivo, sin embargo, tendría consecuencias nefastas para la familia Malfoy en el futuro. El señor Borgin, el astuto propietario de Borgin and Burkes, no era alguien que se involucrara en asuntos tan complicados. Anticipando un drama inminente, Skiller se apresuró a ir a la librería, consiguió los libros de texto necesarios y encontró un rincón tranquilo para esperar el comienzo de la narración. Era muy consciente de la intrincada red del destino en la que estaba enredado y se mantuvo alerta mientras los acontecimientos que se desarrollaban prometían mayores complejidades. Cuando Harry y sus compañeros se acercaron a la librería Flourish and Blotts, se encontraron con una reunión considerable de brujas, predominantemente de la generación de la señora Weasley. Gilderoy Lockhart, resplandeciente con su característica túnica azul de mago, estaba estacionado en el centro, autografiando libros adornados con fotografías hechizadas que mostraban sonrisas relucientes. Los acontecimientos se desarrollaron de forma predecible. Harry quedó atrapado en una sesión de fotos con Lockhart, quien proclamó con alegría su inminente papel como maestro de Hogwarts. Pronto se produjo el caos, con Arthur Weasley y Lucius Malfoy enfrascados en una disputa que resultó en que el caldero de Ginny tomara vuelo. En medio de la conmoción, Skiller observó en silencio la andrajosa guía de transfiguración para principiantes en posesión de Ginny, sospechando que ese era el momento en que el diario negro se enredaba con sus pertenencias. «Oye, señorita, quédate con tu libro. Es el mejor regalo que tu padre podría ofrecerte». Lucius se soltó del alcance de Hagrid y saludó a Draco y Skiller, que todavía estaban en la librería, antes de salir rápidamente de la tienda. «Arthur, no dejes que te moleste», dijo Hagrid, extendiendo la mano para enderezar la bata del señor Weasley casi levantándolo del suelo. «Ese tipo no es bueno. Todos sabemos cómo son los Malfoy. No vale la pena escuchar sus palabras. Su línea de sangre está contaminada, y así es». Cuando Lucius se fue con una sonrisa malévola, Skiller sintió la gravedad de los secretos que llevaba. Los acontecimientos que se desarrollaron afirmaron su papel en la intrincada red del destino como observador y sutil influenciador. Aunque conocía bien el camino que tenía por delante, se mantuvo cauteloso, porque revelar la verdadera naturaleza del poder del diario era una elección que aún no podía tomar. El viaje de Skiller a través del laberíntico mundo mágico continuó revelando sus enigmas, ofreciéndole un tapiz de desafíos y decisiones que darían forma aún más a la narrativa. Su camino fue de anticipación, navegación cuidadosa y una profunda comprensión de las complejidades y peligros entretejidos en el mundo que habitaba. Al regresar al exclusivo estacionamiento de Malfoy, era evidente que el altercado de Arthur no había debilitado el ánimo de Lucius. Skiller podría suponer que el buen humor de su padre probablemente se debía a la transferencia exitosa del diario de Tom Riddle a Ginny. Luego, los cuatro abordaron el carruaje para regresar a la mansión Malfoy. En el mundo mágico, Skiller estaba familiarizado con varios medios de transporte, como las redes Flu, trasladores y apariciones. Sin embargo, el viaje suave y cómodo del carruaje nocturno tirado por caballos era sin lugar a dudas el modo de viaje más relajado. El viaje permaneció en silencio mientras el trío reflexionaba sobre los acontecimientos recientes. Lucius finalmente rompió el silencio con un tono solemne mientras se acercaban a Wiltshire. Se dirigió a Draco y Skiller, transmitiéndoles un mensaje siniestro. «Escuchen, puede que haya algunos incidentes inquietantes en Hogwarts este año, pero no deberían preocuparles a ninguno de los dos. Recuerden su deber como Malfoy y mantengan una conducta clara y segura». Draco, tranquilizado por el favor de su padre, buscó más información antes de que Lucius cediera. «Hace 50 años, antes de mi nacimiento, ocurrió un incidente en Hogwarts. No puedo revelar detalles, pero una niña hija de muggles perdió la vida en ese evento. Hogwarts lo ocultó, por lo que pocos conocen los detalles. Tú no necesito profundizar en la conspiración de los nacidos de muggles. Saber demasiado puede ser perjudicial. Además, Draco, aprenderás de mí este año. Francamente, tu nivel académico el año pasado no fue mucho más alto que el de un nacido de muggles. Es bastante decepcionante. Mira a Skiller, él es realmente mi hijo. Deberías aprender de tu hermano». No acostumbrado al rigor de su padre, Draco accedió a seguir sus consejos.
Esa noche, Skiller tuvo que luchar con sus pensamientos. A medida que se desarrollaba la trama, sabía que Harry Potter eventualmente destruiría el diario de Tom Riddle y Voldemort perdería uno de sus Horrocruxes. Esta cadena de acontecimientos fue la causa subyacente de la ruptura de su padre con Voldemort, lo que provocó severos castigos y una inminente sensación de temor en la casa Malfoy. Tras la derrota de Voldemort, Lucius sería encarcelado en Azkaban y la fortuna de la familia decaería. Skiller se preguntó si debía intervenir, recuperar el diario de manos de Ginny y eliminar la culpa de Lucius desde su origen, o permitir que el complot continuara, manteniendo su ventaja dentro de su marco. Estaba desgarrado por las implicaciones, pero lo más importante era que tenía que afrontar una pregunta que había eludido desde su llegada a este nuevo mundo. ¿Qué papel debería desempeñar? Si seguía el camino de su vida anterior, podría romper los lazos con su familia, regresar al mundo Muggle y construir una vida exitosa con el conocimiento que había adquirido. Sin embargo, cada vez que contemplaba esta elección, no se atrevía a abandonar los lazos familiares que había encontrado en esta nueva vida. El ceño fruncido de Skiller se aclaró con las primeras luces del amanecer después de una noche de introspección. Sus ojos reflejaban una resolución inquebrantable y una fuerza recién descubierta al descubrir el coraje para enfrentar su destino. Una fuerza invisible surgió desde su núcleo hasta su pecho y extremidades, revigorizándolo. En ese momento, tuvo la convicción de declarar: si se me concede una segunda oportunidad en este nuevo mundo, entonces debo enfrentar con valentía mi destino. No puedo unirme a la Orden del Fénix para proteger a mis seres queridos, ni puedo unirme a los mortífagos para preservar el honor familiar. Debo forjar mi propio camino. Dejando de lado las perspectivas de éxito, incluso si lograra recuperar el diario, ¿qué pasaría entonces? La derrota final de Voldemort era inevitable, y el alineamiento de Lucius con los mortífagos precipitaría el declive irrevocable de la familia. Skiller incluso consideró alterar el complot para asegurar la victoria de Voldemort, pero era evidente que tal curso sería desastroso. Los Malfoy nunca habían buscado la destrucción de los magos nacidos de Muggles, sino el mantenimiento de su superioridad. Skiller se dio cuenta de que debía permitir que la trama avanzara como estaba escrito en el libro original. Manteniendo la ventaja que ofrecía la trama, podría hacerse más fuerte. Una vez que adquiriera la fuerza que necesitaba, revitalizar a su familia no sería un desafío insuperable. Con la inauguración de la Cámara de los Secretos el próximo año, era hora de planear la mejor manera de aprovechar esta tormenta inminente en su beneficio. Capítulo 23. Problemas durante la inscripción. En la estación King's Cross, Skiller y su hermano Draco se despiden de sus padres antes de cruzar la barrera hacia el andén 9 3/4 para abordar el expreso de Hogwarts. Inicialmente, Draco y Skiller compartían carruaje, pero cuando Draco encontró a sus mejores amigos, Goyle y Crabbe, dudó por un momento y luego se trasladó a su carruaje. Skiller no pudo evitar poner los ojos en blanco, sabiendo que Draco probablemente iba a lucirse con escobas voladoras y hablar sobre unirse al equipo de Quidditch. Skiller encontró un compartimento vacío y se sentó. Según la trama, Dobby engañaría a Harry y Ron este año, haciéndoles perder el tren. Sin embargo, Skiller decidió no intervenir y dejar que los acontecimientos se desarrollaran como debían. No mucho después, la puerta del compartimiento se abrió, revelando a Daphne y Meredith. Ambos parecían contentos de ver a Skiller y rápidamente trajeron su equipaje. Siendo el caballero, Skiller usó un hechizo flotante para ayudarlos con sus maletas. No pudo evitar notar que el equipaje de Daphne era de primera categoría, probablemente encantado con hechizos para protegerlo de que se lo llevaran sin que ella lo supiera. En contraste, la maleta de Meredith parecía vieja y desgastada, un testimonio de la decadencia de la fortuna de la familia Shafik. Skiller no expresó sus pensamientos, entendiendo que darle a Meredith una maleta directamente podría herir su orgullo. En cambio, decidió regalárselo discretamente durante Navidad, salvándole la cara. Después de una pequeña charla, Daphne de repente se volvió hacia Skiller con un toque de molestia. Ella le preguntó por qué no le había escrito durante el verano, alegando que su carta tenía solo la mitad de extensión que sus ensayos habituales. Sintiéndose acusado injustamente, Skiller intentó justificar sus acciones, enfatizando la importancia del contenido de las cartas. Una vez que Daphne se calmó, un destello de ira cruzó por su rostro. Skiller inclinó la cabeza confundido y preguntó: ¿Qué pasa, Daphne? ¿Quién te molestó? Skiller. Daphne respondió con tristeza. ¿Qué pasa? Skiller la miró con recelo. ¿Se había perdido algo importante? ¿Por qué no me escribiste durante las vacaciones de verano?
Daphne cuestionó. Yo sí escribí. Skiller respondió, cada vez más perplejo. ¿Te atreves a afirmar que durante los 2 meses de vacaciones de verano, me enviaste una carta que medía solo medio pie de largo? Es menos de la mitad de la extensión de tus ensayos habituales. Daphne se quejó enojada. Pensé que el contenido de la carta era lo más importante, replicó Skiller, sintiéndose algo agraviada. Después de algunas negociaciones, Daphne pareció satisfecha con sus explicaciones. Con las tensiones aliviadas, hablaron sobre el nuevo profesor de defensa contra las artes oscuras para el semestre y las caras nuevas entre los estudiantes de primer año. Los 3 conversaron amistosamente mientras disfrutaban de los dulces que Skiller le había comprado a la bruja del tranvía. De repente, un fuerte ruido interrumpió su conversación. La puerta del compartimiento se abrió de golpe, revelando a Hermione con su túnica de maga, acompañada por una chica pelirroja, Ginny. Hola, Skiller. Hermione parecía algo incómoda y su mirada evitó a Daphne y Meredith mientras se dirigía a Skiller. Disculpe, pero Skiller, ¿has visto a Harry y Ron? Hemos buscado en todo el tren, pero no los encontramos por ningún lado. Ella le preguntó con urgencia si había visto a Harry y Ron, revelando que habían buscado en todo el tren sin éxito. Tal vez simplemente perdieron el tren, fingió reflexionar Skiller. Pero no te preocupes, la escuela seguramente se encargará de que los profesores los recojan, aunque podría haber algunas consecuencias. ¡Oh, no! Ginny lloró ansiosamente. ¿Consecuencias? Los van a expulsar. No, le aseguró Skiller. Es simplemente perder el tren. No es una ofensa grave. Dudo que el profesor Dumbledore tomara una decisión tan severa. Sí, Ginny, simplemente perdieron el tren. Dios mío, ¡cuidado! Hermione gritó de repente, con el rostro lleno de asombro, señalando por la ventana. Siguiendo el dedo extendido de Hermione, todos miraron hacia afuera al unísono. Más allá de la ventana el tiempo estaba despejado, con un cielo azul y nubes blancas. En el cielo volaba un coche Ford azul. Oh no, eso es, el rostro de Ginny reflejaba desesperación. El vagón descendió lentamente, acercándose al tren. Harry, Ron, ¿en qué estaban pensando? Dentro del carruaje, Hermione observó a Harry y Ron sentados en el auto. Ella los saludó con una sonrisa, con ira en su voz mientras gritaba. Pero los 2 niños no pudieron escuchar las advertencias de Hermione y continuaron saludando alegremente. ¿Harry será expulsado? Ginny parecía al borde de las lágrimas, todavía fijada en el auto volador. Probablemente enfrentarán la expulsión, ya que han violado al menos 20 reglas escolares, dijo Hermione, con la tez pálida. Creo que deberías considerar escribirle una carta al profesor Dumbledore, sugirió Skiller, desviando la mirada. Si lo haces rápido, es posible que puedas resolver la situación. Es una buena idea. El grupo recuperó la compostura y Hermione rápidamente anunció, voy a hacer eso ahora. Con eso, ella y Ginny abandonaron apresuradamente el compartimento. Mientras contemplaban sus próximos pasos, una lechuza llamó a la ventana con un periódico a cuestas. Al reconocerlo como el Evening Prophet, Skiller pagó a la lechuza y tomó el periódico. El ambiente en el compartimiento cambió cuando leyeron los titulares. Skiller abrió el periódico y leyó el titular. Un Ford Anglia volador causa revuelo entre los muggles en Londres. Daphne y Meredith también estaban intrigadas por la noticia. Se pusieron de pie, se acercaron a Skiller y comenzaron a leer el periódico junto a él. Intencionalmente o no, su proximidad resultó en algún contacto físico que distraía bastante. El pecho de Daphne presionó contra el brazo izquierdo de Skiller, provocando sensaciones eléctricas. Mientras tanto, el suave cabello rubio de Meredith le hacía cosquillas en la barbilla a Skiller, creando una sensación de hormigueo. Si bien Skiller reconoció el interés de las niñas, sabía que no estaba preparado para enredos románticos a los 12 años, especialmente con los tiempos tumultuosos que se avecinaban. Skiller logró volver a concentrarse en el periódico, fingiendo no darse cuenta del comportamiento sugerente. Continuó comentando la noticia. 2 muggles en Londres afirman que vieron un coche viejo volando sobre el edificio de la oficina de correos. Uno de ellos capturó una fotografía borrosa. Al mediodía en Norfolk, la señora Etty Bellis informó haber visto al señor Angus Flood del condado de Peebles informó a la policía. El resto del viaje en tren transcurrió en esta atmósfera un tanto incómoda pero encantadora. En la ceremonia de selección, Skiller notó la ausencia del profesor Snape, Harry y Ron. El sombrero seleccionador comenzó a asignar nuevos estudiantes a sus respectivas casas. Ginny Weasley se unió a Gryffindor, junto con Colin Creevey y Vicky Frobisher.
Luna Lovegood se convirtió en miembro de Ravenclaw, mientras que Eloise Mirgen se unió a Hufflepuff y Edward Harper se convirtió en Slytherin. Después de la ceremonia y el discurso de Dumbledore, los estudiantes comenzaron a festejar mientras discutían las noticias del profeta vespertino sobre el auto azul volador. Draco se jactaba en la mesa de Slytherin, disfrutando de la atención, pero Skyler seguía desinteresado. Al regresar a su dormitorio familiar, Skyler cerró la puerta y lanzó un hechizo silenciador para mantener la privacidad. Llamó a Dobby, el elfo doméstico, quien entró nerviosamente en la habitación. Dobby había sido cercano a Skyler y lo consideraba un amigo más que un maestro. Aún así, las acciones recientes de Dobby lo habían dejado temblando y lleno de culpa. Dobby y Skyler suelen compartir una buena relación. Dobby suele estar encantado de ver a Skyler. Sin embargo, en esta ocasión, Dobby parecía culpable, tenía la cabeza agacha y no podía mirar a Skyler a los ojos. Su cuerpo tembloroso delataba su ansiedad y miedo. Dime la verdad, Dobby, ¿le hiciste algo a Harry Potter y sus amigos?, preguntó Skyler. Los ojos de Dobby se abrieron de repente, llenos de alarma. Dobby continuó golpeándose la cabeza contra la pared, diciendo: mal Dobby, malo Dobby. Dobby sabía que el viejo maestro tenía la intención de dañar al gran Harry Potter, por lo que intentó frustrar el regreso de Harry Potter a la escuela. Dobby intentó perturbar los planes del maestro. Dobby es malo, un elfo terrible. Suficiente. Skyler lo interrumpió con fuerza. Dobby se estremeció, levantó la cabeza y miró lentamente a Skyler. A pesar de la corta edad de Skyler, de solo 12 años, Dobby podía sentir un aire de autoridad. A través de experiencias que involucran encuentros peligrosos con monstruos e inteligentes estratagemas contra Dobby, Skyler había madurado más allá de su edad. Su comportamiento ya no era el de un niño, sino que estaba lleno de determinación decidida. Dobby quedó desconcertado e inmediatamente dejó de castigarse. Dobby era un elfo doméstico inusual que carecía de la reverencia convencional por su amo, la familia Malfoy. Obedeció las órdenes de su maestro únicamente debido a la magia vinculante del contrato del alma. Su lealtad nació de un sentimiento genuino. Esto se debió en gran medida a la mentalidad igualitaria de Skyler. Desde que era niño, trató a Dobby como a un amigo igualitario en lugar de a un ser servil. Dobby, te he dicho muchas veces que somos amigos en privado, no amo y sirviente. Soy consciente de que no puedo cambiar las acciones de mi padre, pero es importante recordar que mi padre es mi padre, y soy mi propia persona. No apruebo las prácticas de mi padre, así que, Dobby, no creo que hayas hecho nada malo. Ya no necesitas castigarte. Dobby estaba profundamente conmovido y las lágrimas corrían por su rostro. Gracias, joven maestro, gracias, joven maestro. Sé que eres tan bueno como Harry Potter, de ahora en adelante, por favor abstente de interferir en los asuntos de Harry. Te aseguro que estará bien. El año que viene, Harry Potter regresará a Hogwarts con buena salud. Al contrario, estaré aquí este año y hay muchas tareas dentro de la escuela que requieren un asistente. Dobby, ¿estarías dispuesto a ayudarme? Dobby asintió con entusiasmo y dijo: Dobby está más que dispuesto y es un honor estar al servicio del gran joven maestro. Capítulo 24. Primer día de clases. La primera clase de Skyler este año escolar fue herbología y entró al invernadero de Hogwarts después de disfrutar de un abundante desayuno. Allí se unió a Daphne y Meredith. Dos estudiantes traviesos causaron un daño significativo a un valioso sauce boxeador. Lo he estado cuidando toda la mañana. El tono de la profesora Sprout era gentil mientras hablaba. Espero que podamos evitar incidentes similares en el futuro. Muy bien, síganme hasta el tercer invernadero ahora. Abrió el camino, seguida por estudiantes de segundo año de Slytherin y Ravenclaw. Las plantas de este tercer invernadero resultaron más intrigantes que las del primero, pero también entrañaban mayores riesgos. En medio del invernadero, la profesora Sprout se paró junto a una mesa de trabajo y aplaudió para llamar la atención de todos. Ella continuó: hoy trasplantaremos plantas de mandrágora. ¿Quién puede contarme sobre las mandrágoras y las características de su manejo? Planteó una pregunta sobre las características de la mandrágora, a la que un estudiante de Ravenclaw llamado Murray McDowell dio una respuesta precisa, mencionando sus propiedades polimórficas. Muy bien, señorita McDowell, su respuesta es excelente, asintió la profesora Sprout con satisfacción. Luego dirigió su atención a la pila de tapones para los oídos peludos apilados en un rincón. Esta vez, seleccionó a Skyler de Slytherin para que le diera una respuesta. Por lo general, los estudiantes de Slytherin no son conocidos por sobresalir en herbología, ya que algunos consideran que ese trabajo es inferior a ellos.
Sin embargo, Skiller fue una excepción. Su filosofía mágica abarcaba todas las herramientas disponibles, desde hechizos y transformaciones hasta pociones, hierbas, criaturas mágicas e incluso herramientas mugles. Él respondió: el grito de las plantas maduras de mandrágora puede ser letal. La ex ministra de magia Venusia Crickerly manipuló accidentalmente mandrágoras maduras en su jardín, lo que provocó su muerte inmediata. En consecuencia, el Ministerio de Magia estableció regulaciones estrictas para esta planta, exigiendo familias mágicas para obtener una aprobación especial para su cultivo. Por supuesto, las jóvenes mandrágoras solo inducirán una inconsciencia temporal durante unas pocas horas. Exactamente correcto. Esto agrega una capa valiosa al peligro ya significativo que representan las mandrágoras. Bien hecho, Slytherin y señor Malfoy, se agradece su comprensión. Slytherin gana 15 puntos adicionales por esto. Como mencionó el señor Malfoy, mientras que las mandrágoras pueden ser mortales, los que tenemos aquí todavía son bastante jóvenes, y como mucho, sus gritos solo causarán unas pocas horas de inconsciencia, reconoció tranquilamente la profesora Sprout. Después de su demostración, los estudiantes se dividieron en grupos de 4 para cambiar las macetas de las mandrágoras. Skiller tenía la intención de asociarse con Draco, el compañero de equipo más confiable de Slytherin, pero Pansy ya había reclutado a Draco para su grupo. Al final, Skiller unió fuerzas con Daphne, Meredith y Murray McDowell, quienes aceptaron su invitación. Trasplantar las mandrágoras resultó ser más difícil de lo previsto. Daphne luchó durante más de media hora y Murray finalmente la ayudó. Una de las mandrágoras se mostró particularmente poco cooperativa, lo que dificultó aún más la tarea de Daphne. Lucius le había dado a Skiller, que se había centrado en el ejercicio físico durante el verano, una poción para mejorar la fuerza. Como resultado, pudo extraer sin esfuerzo una mandrágora entera con un solo tirón. Murray, que no estaba familiarizada con Skiller pero era consciente de su accesibilidad, se vio necesitada de ayuda. Skiller ofreció galantemente su ayuda. Aunque la mandrágora se escapó de su alcance, Skiller la recapturó con destreza, asegurando finalmente su éxito. Cubiertos de barro, compartieron una risa mientras Skiller lanzaba un hechizo de limpieza para eliminar la suciedad y el sudor. En ese momento, tanto Skiller como Murray quedaron salpicados de barro y compartieron una carcajada, que rompió la sensación inicial de distancia entre ellos. Luego, Skiller usó su varita para realizar un hechizo de limpieza, eliminando rápidamente el barro e incluso el leve olor a sudor. Murray no pudo evitar exclamar: «Tu hechizo es increíble». Incluso entre los Ravenclaws, conocidos por su habilidad con los hechizos, nunca había visto a nadie dominar un hechizo de limpieza tan a fondo. Ni siquiera podía imaginarme deshacerme de la suciedad de esa manera. Efectivamente, y mucho menos el polvo. Con una sonrisa modesta, Skiller respondió: «Señorita McDowell, aprecio sus amables palabras, pero es solo una cuestión de práctica y dedicación. Cuando se trata de conocimiento teórico de hechizos, los estudiantes de Ravenclaw seguramente sobresalen». Murray levantó una ceja y dijo: «Estás siendo demasiado modesto, parece poco sincero. Y, por favor, no me llames más señorita McDowell. Solo llámame Murray». Su grupo fue el primero en completar la tarea, ganando 5 puntos cada uno para sus respectivas casas. El resto de los estudiantes, particularmente los estudiantes de Ravenclaw, continuaron luchando con las mandrágoras, lo que provocó apariencias desaliñadas y turbias. Después del almuerzo, llegó el momento de defensa contra las artes oscuras, que, por alguna razón, se combinó con Gryffindor este año. Al igual que la clase de pociones, el aula estaba dividida entre las dos casas rivales, Slytherin y Gryffindor, que tenían un historial de no agradarse entre sí. Los estudiantes se sentaron en lados opuestos, la tensión era palpable mientras anticipaban ansiosamente la clase del profesor Lockhart. Sin embargo, Harry y Skiller fueron las excepciones a la mayor anticipación. «Buenos días, estudiantes». Lockhart, vestido con una túnica turquesa, entró con gracia impecable. Casi todas las chicas instintivamente enderezaron su postura y miraron hacia arriba. Gilderoy Lockhart, poseedor de la medalla Merlín de tercera clase, un estimado miembro de la Liga de Defensa contra las Artes Oscuras y 5 veces ganador del premio a la sonrisa más encantadora de Witcher Weekly, pero no nos detendremos en eso. Sus talentos van mucho más allá de las sonrisas encantadoras para protegerse de las Banshees. Lockhart presentó una pila de pergaminos y continuó: «Veo que todos adquirieron mi juego completo de libros. Excelente. Comencemos con una prueba para evaluar su comprensión». Completó la declaración, regresó al atril y declaró:
Tiene 30 minutos. Comience ahora. Lockhart luego distribuyó una pila de pergaminos a los estudiantes, reconociendo que eran propietarios de su juego completo de libros. Anunció que comenzarían con una prueba para evaluar su comprensión. El cuestionario contenía preguntas sobre sus preferencias personales, lo que resultó sencillo para Schiller, quien nunca olvidó estos detalles. Schiller y Hermione completaron rápidamente sus trabajos, pero el resto de los estudiantes, incluidos Harry, Ron, Draco, Nott, Gore y Crabbe, estaban desconcertados o disgustados, mientras que algunos parecían aturdidos. Después de 30 minutos, Lockhart recogió los trabajos y comenzó a revisarlos frente a la clase. La mayoría de las respuestas parecían alejadas de lo que esperaba, lo que provocaba frecuentes ruidos de TSK. Es espléndido, señor Schiller. Malfoy, de hecho, ha recordado que mi color favorito es el lila, exclamó Lockhart con entusiasmo. Este trabajo merece una puntuación perfecta de 100, Slytherin, ganas 10 puntos adicionales. Luego dirigió su atención al examen de Hermione. La señorita Granger sabía de mi ambición secreta: vencer el mal en el mundo e introducir mi propia línea de acondicionadores para el cabello. Este artículo es igualmente digno de 100 puntos, Gryffindor, ganas 10 puntos extra. Reveló una jaula de tamaño considerable, cubierta de tela sobre la mesa. Ahora, ten cuidado. Mi misión es instruirte sobre cómo resistir las fuerzas más oscuras del mundo mágico. Te encontrarás con las criaturas más espantosas en este salón de clases. Pero ten por seguro que, conmigo presente, saldrás ileso. Simplemente te lo pido. Que mantengas la compostura. Mientras Lockhart continuaba, Harry extendió la mano desde detrás de una pila de libros para tener una mejor vista de la jaula. Neville se retiró y Pansy se acercó cada vez más a Draco. Daphne y Meredith, que se habían enfrentado a acromántulas y trolls junto al liderazgo de Schiller el año pasado, habían desarrollado el coraje para afrontar el combate real y estaban ansiosas por continuar. Lockhart bajó la voz. Debo implorarle que no grite. Eso los agitará. Luego levantó la tapa. Sí, añadió como si actuara, las diminutas hadas verdes de Cornualles que acabamos de capturar. Estas pequeñas hadas verdes no eran exclusivas de Cornualles, se encontraban principalmente en Cornualles y el suroeste de Inglaterra. Las hadas verdes de Devon eran conocidas por sus travesuras. Las de Cornualles lucían un azul eléctrico brillante, mientras que las de Devon tenían un tono azul acero sencillo. Schiller observó la jaula de cerca y notó que estas pequeñas hadas verdes medían alrededor de 20 centímetros de alto, poseían caras pequeñas y puntiagudas y emitían gritos ásperos y estridentes. Saltaban, balanceaban la jaula y hacían una variedad de expresiones extrañas. Un estudiante no pudo evitar reírse, lo que provocó que Lockhart, indignado, replicara: «Esto es un asunto serio. Estos pequeños embaucadores astutos son tan traviesos como demonios». Con esa declaración, abrió la puerta de la jaula. Luego llegó un momento crucial en la clase cuando Lockhart descubrió una gran jaula cubierta con tela, lo que creó un aire de anticipación. Advirtió a los estudiantes sobre enfrentarse a las criaturas más aterradoras del aula y enfatizó la importancia de mantener la calma. A pesar de su advertencia, las criaturas resultaron ser pequeñas hadas verdes de Cornualles. Lockhart abrió la jaula y se produjo el caos mientras las traviesas hadas corrían por la habitación. Algunos estudiantes, como Neville, se encontraron en situaciones divertidas pero precarias. Harry, Ron y Hermione lucharon por controlar a las hadas, y Hermione usó de manera impresionante un hechizo de retención para acorralar a dos de ellas. La mitad de la clase buscó refugio debajo de las mesas unos minutos más tarde, con el pobre Neville colgando precariamente de la lámpara de araña. Schiller observó que todo casi había terminado, les guiñó un ojo a Daphne y Meredith y declaró: «Esta es la primera lección que el profesor Lockhart nos ha impartido. Nunca subestimes a ningún adversario. Ahora, Slytherin, sígueme». Schiller tomó la iniciativa, lanzando un feroz hechizo de fuego para acorralar a las pequeñas hadas verdes, obligándolas a arrinconarse. Daphne y Meredith estaban a ambos lados de Schiller, usando sin decir palabra un hechizo de restricción integral para inmovilizar a una hada tras otra. Las hadas voladoras cayeron rígidamente al suelo y su número disminuyó visiblemente. En ese momento, Draco, Pansy, Nott y Sabine intervinieron para ayudar, sus hechizos volaron por el aire. Todas las pequeñas hadas verdes fueron conducidas de nuevo a la jaula en tan solo unos minutos. Mientras tanto, la lámpara de araña se cayó de su soporte debido a la pérdida de energía. Schiller lanzó un hechizo de levitación para recuperar suavemente al caído Neville.
Posteriormente, procedió a emplear hechizos reparadores para arreglar las ventanas, mesas, sillas y candelabros dañados uno por uno. Finalmente, se volvió hacia Lockhart y le dijo respetuosamente: «Profesor, hemos comprendido su mensaje. Ha enfatizado la importancia de acercarse con cautela incluso a los adversarios aparentemente más insignificantes. También nos ha brindado una valiosa oportunidad para practicar. No hay duda de que si demostramos ser incapaces, estarás allí para demostrar tus verdaderas habilidades. Esta lección, debo decir, es rara y preciosa». Lockhart se puso de pie con gran entusiasmo. «De hecho, el señor Malfoy ha entendido mi mensaje perfectamente. Un joven mago verdaderamente sobresaliente. Slytherin, todos ustedes se desempeñaron excepcionalmente bien. Así que, déjenme pensar, 60 puntos para Slytherin». Capítulo 25. Investigación del linaje. Después de clase, los Slytherin continuaron discutiendo alegremente los eventos de la lección anterior en los pasillos. Esta vez, Slytherin había tenido un impacto significativo, ganando 60 puntos completos para la casa. Poco a poco, la reputación de Skiller entre sus compañeros de Slytherin creció. Cabe destacar que los hermanos Malfoy y Theodore Knott, de la familia Knott, se habían distinguido. Basado en sus logros del semestre anterior, que incluyeron las invitaciones de Skiller para unirse al Club Transfiguration, el Club Charm y recibir el premio al recién llegado más potencial de toda East Transfiguration, era evidente que Skiller poseía habilidades notables. Incluso el normalmente rebelde Theodore Knott reconoció ahora a Skiller como el líder de los estudiantes de Slytherin. En el año de Skiller, varias chicas de Slytherin buscaron oportunidades para acercarse a él, quien a menudo salía con Pansy. De vez en cuando pedían consejos sobre su tarea o esperaban en la sala común a que Skiller los acompañara a cenar. Sin embargo, Daphne y Meredith actuaron como gatos protectores, observando a Skiller de cerca e impidiendo que otros se le acercaran. Skiller no era una persona agresiva. Sus acciones durante la clase de defensa contra las artes oscuras en realidad fueron motivadas por otro propósito. La primera semana de clases pasó rápidamente. A lo largo de la semana, Skiller asistió a 3 clases de defensa contra las artes oscuras. Si bien estas clases ya no incluían contenido práctico como la pequeña hada verde, Skiller, que había memorizado los escritos de Lockhart, continuó participando activamente en las discusiones en el aula. A menudo aportaba ideas valiosas, lo que le hacía ganar puntos adicionales para Slytherin y ganarse el favor de Lockhart. Durante el primer fin de semana escolar, Draco pasó con éxito la selección del equipo de Quidditch y se convirtió en buscador, siguiendo la trayectoria descrita en el libro original. La única diferencia fue que, en este mundo, la profesora McGonagall no le proporcionó una escoba voladora. En cambio, compró un Seven Stars Sweeper con sus propios fondos. Skiller prestó poca atención a estos acontecimientos. A diferencia del Draco del libro original, Draco en este mundo trabajó duro y entrenó diligentemente durante las vacaciones de verano. Sus habilidades probablemente rivalizarían con las del talentoso Harry Potter, y con su propia escoba, Draco superó las capacidades de Harry como buscador. Vale la pena señalar que el día de la prueba de Quidditch, Draco, que siempre buscaba peleas rápidamente, se enfrentó con el trío de Harry una vez más. Hermione se burló sarcásticamente de Draco por comprar su entrada al equipo de Quidditch. En su ira, Draco recurrió a llamar a Hermione sangre sucia, un término ofensivo, lo que provocó una pelea entre Slytherin y Gryffindor. En represalia, Ron imprudentemente lanzó una maldición de vómito de babosas sobre Draco, pero en el proceso, su varita falló, lo que provocó que vomitara babosas durante todo el día. Al enterarse de este incidente, Skiller solo pudo sacudir la cabeza con incredulidad ante el comportamiento imprudente de su hermano. En su opinión, la imitación de Draco del uso que hacía su padre del término despectivo sangre sucia fue increíblemente tonta, especialmente considerando que Hogwarts ahora está bajo el liderazgo de Dumbledore, quien tiene una postura firme contra tales prejuicios. Durante la segunda semana de clases, Skiller le pidió a Dobby que comprara una botella de whisky Ogdenaged Fire. Luego lo llevó a la oficina de Lockhart. Tras el suave golpe de Skiller en la puerta, esta se abrió rápidamente y Lockhart lo saludó en la entrada con su sonrisa característica y dijo: «Ah, señor Malfoy, mi mejor alumno, bienvenido. Por favor, entre». La oficina de Lockhart estaba adornada con numerosos marcos con imágenes del propio Lockhart, todos iluminados por una serie de velas. Una gran pila de fotografías sobre el escritorio mostraban las amplias sonrisas características de Lockhart.
Skiller comenzó presentándole a Lockhart el Whisky of the Nugget Fire, expresando su admiración por las aventuras de Lockhart como fanático de sus libros. Este comentario avivó la vanidad de Lockhart. Después de las bromas iniciales, Skiller finalmente abordó el motivo principal de su visita. Profesor, he estado leyendo sus libros y me encontré con algunos asuntos desconcertantes. Por ejemplo, los efectos crónicos del veneno de Ghoul mencionado en Nadando con el Ghoul, o el método para resistir el control mental de la hechicera en Holiday with the Dominatrix, y el hechizo que finalmente restaura al hombre lobo a su forma humana en Roaming with the Werewolf. Lockhart se quedó momentáneamente sin palabras ya que las preguntas de Skiller parecían bastante avanzadas para él. Por supuesto, no estoy aquí para buscar respuestas tuyas. Skiller aclaró, sus ojos moviéndose alrededor. Creo que usted podría responder fácilmente a estas sencillas preguntas, pero decidió no incluirlas en sus libros. Por lo tanto, estoy ansioso por explorar estos temas de forma independiente. En efecto. Lockhart parpadeó. No, tiene razón, señor Malfoy. Le animo a que explore estas preguntas por su cuenta. Realmente es mi mejor alumno. Entonces, tengo la intención de buscar libros relevantes en la biblioteca para desentrañar estos misterios. El problema es que estos libros están ubicados en la sección restringida de la biblioteca y necesito el permiso de un profesor para acceder a ellos. Lockhart asintió con aprobación. Por supuesto que puedo proporcionar eso. No puedo negarle a un buscador la búsqueda del conocimiento. Garabateó con entusiasmo su extravagante firma en una hoja de papel, que decía, Skiller Malfoy tiene permiso para acceder a la sección restringida de la biblioteca. Gilderoy Lockhart. Gracias, profesor. Skiller aceptó rápidamente la nota. Lockhart agitó la mano magnánimamente. De nada, Skiller. Estudia con diligencia y podrás lograr algo parecido a mi propio éxito en el futuro. Se adquirió el pase de biblioteca de sección restringida. De hecho, todas las acciones anteriores de Skiller estaban orientadas a obtener acceso a la sección restringida de la biblioteca. Skiller posee un vasto depósito de conocimientos, incluidas las colecciones de las familias Malfoy y Black, las maldiciones familiares de las 4 familias mágicas principales, la experiencia de la profesora McGonagall en transformaciones y el conocimiento alquímico de Nicolas Flamel. No le falta magia poderosa. Skiller es muy consciente de su situación actual. Necesita más poder mágico para profundizar en magia costosa y de alto nivel, y la falta de poder mágico es su principal limitación en el aprendizaje mágico. Los medios para aumentar el poder mágico son limitados. Además del crecimiento mágico natural con la edad, existen 3 métodos conocidos. La adquisición de artefactos mágicos legendarios, como varitas antiguas, aunque son extremadamente raras y difíciles de obtener. La utilización de magia oscura para transformar el cuerpo es un camino tomado por Voldemort, pero Skiller no desea seguirlo. El uso de pociones y elementos alquímicos para aprovechar el potencial mágico latente de un mago a menudo está relacionado con su herencia de linaje. Mientras Skiller exploraba las colecciones de varias familias de magos, no encontró registros sobre los poderes del linaje. Esto lo llevó a contemplar una visita a la sección restringida de la biblioteca de Hogwarts, donde esperaba descubrir información valiosa sobre la magia de sangre. Con el tiempo, Skiller dedicó gran parte de su tiempo a la sección restringida. Exudaba una atmósfera espeluznante que provocaba un escalofrío al entrar, y el aire se sentía helado hasta los poros. Entre los intimidantes títulos en los estantes había libros siniestros, que dejaron a Skiller sin palabras, considerando que parte de su contenido se podía aprender fácilmente y su efecto en el mundo mágico es enorme. Por ejemplo, el soneto del mago presentaba una portada con un mago demacrado, con 7 orificios sangrantes, recitando algo mientras inclinaba la cabeza hacia atrás. Skiller, curioso por el misterio del alma, lo abrió con cautela, pero el libro respondió con una calavera espectral arremetiendo amenazadoramente hacia él. Skiller lo evitó hábilmente y el cráneo se dispersó en la nada. Sin interés en la magia del alma avanzada, Skiller optó por no volver a visitar ese libro en particular y se concentró en encontrar información sobre la magia de la sangre. Escaneó fila tras fila de lomos de libros, tranquilizado por la creencia de que Dumbledore prohibiría libros similares a El secreto de las artes oscuras avanzadas en la sección restringida. Después de 3 semanas de diligente investigación, Skiller logró reunir toda la información necesaria. A pesar de la extensa colección de la biblioteca, había pocos materiales sobre magia de sangre. Las notas de investigación del legendario mago Merlín sobre la transformación del linaje fueron de especial ayuda.
Merlin había intentado mejorar el poder mágico infundiendo sangre de criaturas mágicas en un humano, pero su investigación ahondó en territorio prohibido y tuvo que ser abandonada. Aunque Skiller estaba algo decepcionado por no encontrar un método específico para mejorar el poder de su línea de sangre, no se desanimó. La investigación en magia es un proceso gradual, no algo que pueda lograrse de la noche a la mañana. Reconoció que había sido afortunado en su progreso hasta el momento y que enfrentar los reveses era simplemente una parte del proceso de aprendizaje. Capítulo 26. El ataque se desarrolla. Habiendo recopilado toda la información, la vida de Skiller volvió a la misma rutina del semestre anterior. Aparte de sus estudios y tareas diarias, la mayor parte de su tiempo lo dedicaba a la tarea bastante monótona de la investigación mágica. Si bien la información sobre magia de sangre en la sección restringida de la biblioteca no era extensa, relativamente hablando, estos materiales fueron suficientes para mantener a Skiller entretenido durante mucho tiempo. A medida que pasaba el tiempo, los primeros 2 meses del año escolar ya habían pasado y Halloween se acercaba rápidamente. Según la trama, el primer ataque de un basilisco en la Cámara de los Secretos iba a ocurrir ese día. Incluso Skiller, que prefirió quedarse en su habitación, tuvo que tomarse un tiempo para asistir a la fiesta de Halloween. En el gran comedor, Skiller se sentó en la larga mesa de Slytherin, donde Draco le estaba ofreciendo su más sincero agradecimiento. «Oye, gracias Skiller». Draco dijo, «No te he visto mucho en estos últimos 2 meses. No viste mi entrenamiento de Quidditch y estuviste notablemente ausente de la cena. ¿Qué te mantiene tan ocupado?» Skiller, fingiendo no escuchar la última pregunta, sonrió gentilmente. «No te preocupes, soy plenamente consciente de tus habilidades. No necesitaba ver tu entrenamiento para saber que lo estás haciendo muy bien. El equipo de Quidditch de Slytherin puede contar en ti». Draco sonrió con orgullo y estuvo de acuerdo de todo corazón. Daphne y Meredith, sentadas cerca, tenían expresiones ligeramente de reproche. Era como si se hubieran sentido excluidos durante los últimos 2 meses de relativo aislamiento de Skiller. Sin embargo, con un poco de dulce charla y tranquilidad por parte de Skiller, las chicas pronto se sintieron divertidas. Skiller observó atentamente la mesa de Gryffindor. El trío de Harry estuvo notoriamente ausente. Al recordar la trama original, Skiller supuso que probablemente iban a la fiesta del Día de la Muerte organizada por Nick casi decapitado. Con su atención centrada en Ginny Weasley, Skiller la siguió mientras ella salía discretamente del gran comedor. En el pasillo, Skiller logró lanzarse un hechizo de invisibilidad antes de seguir discretamente a Ginny. Finalmente, llegaron al infame baño de Myrtle la Llorona, que había quedado semi-arruinado debido al fantasma que lo acechaba. Skiller sabía que este baño ocultaba una entrada a la cámara secreta de Slytherin. Continuó siguiendo a Ginny al baño y la vio usar la lengua Parcel para activar el mecanismo. Parecía estar convocando al basilisco. Aunque Skiller confiaba en su magia de invisibilidad y la había probado exhaustivamente frente a serpientes, no podía estar completamente seguro de que el basilisco no percibiría su presencia invisible. Para ir a lo seguro, salió silenciosamente del baño y se ocultó detrás de una armadura cerca de la entrada, listo para que se desarrollara la trama. Momentos después, escuchó el sonido de un objeto pesado deslizándose. Argus Filch, el conserje, había entrado en el baño exigiendo una explicación por la broma que le habían hecho. Posteriormente, el agua empezó a brotar por la puerta del baño. La señora Norris, la gata vigilante de Filch, llevó a Filch al lugar y él regañó la puerta, pensando que algunos estudiantes estaban haciendo travesuras. Los estudiantes no podrían haber previsto el sombrío giro de los acontecimientos que les esperaba. Skiller, escondido detrás de la armadura cerca de la entrada del baño, observó discretamente la situación. Todo parecía normal cuando el gato, la señora Norris y Filch se acercaron a la puerta del baño. Sin embargo, justo cuando Skiller cerró los ojos por un breve momento, un sonido extraño e inquietante comenzó a llenar el aire. Era el ruido espeluznante de un objeto enorme y engorroso que se movía. Los gritos de Norris fueron silenciados abruptamente, seguidos de un peculiar sonido de retorcimiento. Pronto, una extraña calma se apoderó del baño. El siniestro incidente dejó a Skiller en un estado de confusión y temor. Sin embargo, sus gritos furiosos cesaron repentinamente, reemplazados por más sonidos deslizándose. Cuando Skiller volvió a abrir los ojos, vio el mensaje: la cámara de los secretos ha sido abierta, enemigos del heredero, tengan cuidado escrito en la pared. Filch colgaba petrificado frente al muro de piedra. Skiller tuvo que sonreír para sí mismo.
Cuando se giró para irse, se encontró con el trío de Harry, Ron y Hermione, quienes habían acudido corriendo a la escena luego de que Harry escuchara una voz desconocida. La invisibilidad todavía envolvía a Skiller, y se unió a un grupo de estudiantes que regresaban al dormitorio para evitar cualquier sospecha. La difícil situación del trío no hizo más que empeorar cuando Filch los acusó injustamente. El profesor Dumbledore finalmente intervino, se llevó al trío y el incidente llegó a su fin. Después de Halloween, una atmósfera espeluznante se apoderó de la escuela. La historia de la Cámara de los Secretos permaneció como un secreto bien guardado, con varios rumores circulando entre los estudiantes. La mayoría especuló que Harry era el culpable, considerando que había derrotado a Voldemort, y en la mente de muchas brujas y magos jóvenes, solo un mago oscuro poderoso podría vencer al Señor Oscuro. Skiller permaneció indiferente. Después de todo, no era su problema. Entonces, regresó a su vida recluida, que era muy parecida a la que tenía antes del incidente. En noviembre, Hogwarts vio el comienzo de la temporada de Quidditch. El primer partido fue un emocionante enfrentamiento entre Slytherin y Gryffindor. Sin embargo, el juego de Quidditch en la línea temporal alterada de Skiller era bastante diferente de la descripción del libro original. Las escobas de Slytherin eran de un grado significativamente superior a las de Gryffindor, y las habilidades de Draco estaban a la par de las de Harry, el buscador de Gryffindor. Dobby, actuando bajo las órdenes de Skiller, no intervino en el partido. Skiller decidió no asistir al juego en persona. En cambio, envió a Dobby a observar desde un lugar oculto y luego informarle el progreso del juego. En este partido, Slytherin mantuvo la delantera con sus escobas superiores, y Draco contrarrestó efectivamente a Harry. Sin embargo, la suerte del protagonista prevaleció y Harry atrapó la Snitch dorada, asegurando una victoria de Gryffindor por apenas 10 puntos. Mientras Dobby proporcionaba un informe detallado, Skiller se maravilló de las habilidades de vuelo de Harry, pero también expresó su frustración con el aura del innegable protagonista. Al escuchar el informe de Dobby, Skiller no pudo evitar expresar su frustración por las extraordinarias habilidades de vuelo de Harry y la innegable influencia de la armadura argumental del protagonista. Sabía que la seguridad de Harry era una preocupación, dados los peligros actuales en Hogwarts. Dobby, dijo Skiller pensativamente, ¿has estado preocupado por la seguridad de Harry Potter en Hogwarts este año, no? Bueno, te estoy asignando una tarea. Quiero que encuentres a Harry, y cuando esté solo, entregarle una advertencia. Hágale saber que la Cámara de los Secretos ha sido abierta y aconséjele que abandone Hogwarts y regrese a casa. Dobby asintió obedientemente y le aseguró a Skiller. Entiendo, pequeño maestro. Dobby se encargará de ello. Le dio a Dobby una nueva tarea, instándolo a entregarle un mensaje a Harry Potter sobre la apertura de la Cámara de los Secretos. La misión de Dobby era acercarse a Harry cuando estuviera solo, avisarle sobre la apertura de la habitación secreta y aconsejarle que abandonara Hogwarts y regresara a casa. Dobby aceptó la tarea y el plan para la línea de tiempo deseada por Skiller avanzó. La moral de Slytherin se mantuvo alta a pesar de su pérdida, impulsada por el reconocimiento de su equipo superior. El desempeño de Draco fue mejor de lo esperado, considerando que era relativamente nuevo en el juego. Animado por esto, el equipo de Slytherin intensificó su entrenamiento, presionando a los equipos de Quidditch de Hufflepuff y Ravenclaw. Skiller continuó su investigación mágica hasta la primera semana de diciembre, cuando la suspendió temporalmente. Después de semanas de dedicación, adquirió una sólida comprensión teórica del poder de la línea de sangre. Ahora necesitaba experiencia práctica. Ya tenía un plan en mente, pero por ahora, su enfoque principal era avanzar en la trama del semestre y buscar oportunidades para su propio beneficio durante el próximo incidente de la Cámara Secreta. Durante su investigación, ocurrió otro ataque en Hogwarts. Esta vez, Colin Creevey, un estudiante de primer año de Gryffindor, fue la víctima. Al igual que Filch, Colin quedó petrificado en lugar de ser contemplado fatalmente por el basilisco. La noticia del ataque se difundió rápidamente y el miedo y la sospecha se apoderaron del estudiantado. Durante este período tenso, los estudiantes participaron en un floreciente comercio de amuletos protectores y diversos hechizos para protegerse del mal. Skiller se movía por los pasillos, observando la atmósfera de miedo entre los estudiantes. Muchos prefirieron no vagar por el castillo por miedo a convertirse en la próxima víctima, lo que, a su vez, facilitó la exploración de Skiller. El primer objetivo de Skiller fue la Sala de los Menesteres, un lugar que jugó un papel en el libro original. Según las descripciones originales, estaba ubicado frente al tapiz gigante en el 8º piso, frente al tapiz de Bernabé.
Skiller llegó a este lugar, atravesó la pared 3 veces y apareció una puerta como se esperaba. Al entrar en la habitación, Skiller se encontró en una cámara cavernosa que se asemejaba a una catedral, llena de hileras de objetos imponentes. Las ventanas altas proyectan rayos de luz, creando un paisaje urbano inquietante con paredes construidas a partir de una variedad de objetos ocultos. La habitación contenía montones de muebles rotos, probablemente escondidos como evidencia de mal uso de la magia. Había miles de libros, probablemente prohibidos o robados, así como juguetes mágicos como tirachinas aladas y platillos voladores con púas. Entre los artefactos había espadas oxidadas y un hacha manchada de sangre. Skiller no pudo contener su asombro y exasperación. Se maravilló de las riquezas que lo rodeaban y se preguntó cómo tantas personas habían hecho la vista gorda ante un tesoro tan extraordinario. Skiller no pudo evitar maravillarse ante la abundancia de esta habitación oculta. Era esencialmente un tesoro escondido. Reflexionó sobre cómo innumerables personas habían pasado por allí, aparentemente ajenas a los tesoros potenciales escondidos aquí. Emocionado por el descubrimiento, Skiller llamó a Dobby y juntos examinaron minuciosamente la pila de objetos que parecía un depósito de chatarra abandonado. Después de invertir un esfuerzo significativo, Skiller concluyó que la mayoría de estos artefactos estaban rotos o no podían repararse. Sin embargo, su perseverancia dio sus frutos cuando descubrió 3 objetos de particular interés. Una misteriosa maleta, una antigua daga de plata esterlina y, para su asombro, uno de los horrocruxes de Voldemort, la diadema de Ravenclaw. Con sus nuevas adquisiciones cuidadosamente reunidas, Skiller no podía esperar a regresar al dormitorio para seguir estudiando y explorando. Capítulo 27. 3 tesoros. En el dormitorio de Skiller, extendió los 3 artículos frente a él sobre la cama. Primero, examinó la maleta meticulosamente. Skiller usó su varita mágica para abrirla con cuidado, solo para descubrir que parecía una maleta mugle común y corriente sin rastros de magia encantada. Después de reflexionar un poco, Skiller apuntó su varita mágica a la maleta y le infundió un poco de magia. Como era de esperar, la maleta comenzó a vibrar suavemente, revelando un tocadiscos de latón con la etiqueta Melon Mode. Skiller giró el tocadiscos y, con un chirrido, se insertó un pequeño cartel en él. Abrió la maleta una vez más, y justo cuando se inclinaba para ver mejor, una fuerte fuerza de succión lo envolvió, atrayéndolo por completo hacia la maleta. Dentro de la maleta, un vasto e ilimitado mundo en miniatura se abrió ante él. A lo lejos vio montañas imponentes y a sus pies se extendía un lago sereno, claro y de color verde claro, parecido a un espejo. Alrededor del lago había un bosque denso e imponente. Skiller se encontró en medio de un mar de flores vibrantes y coloridas, donde un sendero peatonal serpenteaba a través de él y conducía a una sencilla cabaña al final. Skiller entró en la cabina, que resultó ser un laboratorio totalmente equipado. El largo escritorio estaba repleto de diversos instrumentos de precisión y páginas de pergamino esparcidas proporcionaban información sobre el anterior propietario de la maleta. De hecho, esta era la maleta de Newt Scamander, el personaje central de la película Animales Fantásticos. Como joven estudioso de las criaturas mágicas, Scamander utilizó esta maleta durante sus viajes por todo el mundo, ayudando y rescatando a las criaturas mágicas que encontraba. La maleta estaba encantada con un hechizo de expansión sin precedentes, proporcionando un amplio espacio para albergar un safari mugle completo. Sin embargo, la característica más extraordinaria de la maleta residía en su capacidad de emular elementos naturales como el aire, la humedad, la temperatura y mantener un ciclo ecológico autónomo. Varias áreas dentro de la maleta estaban marcadas con distintos hechizos climáticos, simulando diferentes hábitats de criaturas. Cada criatura mágica conocida en el mundo mágico podría encontrar un ambiente adecuado en su interior. Scamander, un exalumno de Hogwarts, fue expulsado en su 4º año por ayudar a su amor secreto, Little Strange, y se llevó la maleta con él mientras se embarcaba en una aventura personal. Solo en sus años de jubilación resolvió sus vínculos con Hogwarts y solicitó a su hijo que devolviera la maleta al colegio. Para su sorpresa, su hijo lo escondió dentro de la sala de los menesteres, y así fue como Skiller llegó a poseer este estuche mágico. Skiller vio un potencial ilimitado en la maleta. Podría reunir y entrenar un ejército de criaturas mágicas aquí. Al imaginar un ejército compuesto por dragones de fuego y pájaros del trueno, no pudo evitar sentir una oleada de emoción. Después de todo, incluso Voldemort creó un ejército de criaturas oscuras, incorporando criaturas como acromántulas y dementores.
Además, este espacio dentro de la maleta podría servir como base oculta para sus operaciones. Le permitió realizar experimentos secretos, investigar e incluso profundizar en hechizos prohibidos. ¿La sala de los menesteres en Hogwarts? Pues no olvidemos la posibilidad de toparnos con la Orden del Fénix en un futuro. Se puede seguir llamando base oculta a un lugar conocido por todos, incluidos la aparentemente inútil profesora Trelawney y los elfos domésticos. Déjalo en manos de Harry y su pandilla. Después de estas consideraciones, Skiller regresó a la habitación desde la maleta y centró su atención en el segundo objeto mágico. Se trataba de una daga de plata esterlina con runas antiguas e intrincadas inscritas en ambos lados. Estas runas, junto con patrones extraños, formaron un conjunto mágico en miniatura. Skiller, experto en descifrar antiguos textos mágicos, tardó unas horas en decodificar con éxito el círculo mágico. Un lado de la daga llevaba el antiguo encantamiento inquebrantable, diferente de los hechizos desarmadores modernos. El encantamiento inquebrantable podría aplicarse a objetos físicos, volviéndolos inmunes a las defensas físicas. Por lo tanto, cuando Skiller activó este conjunto mágico con su poder mágico, incluso las escamas de dragón y las armaduras de diamantes más resistentes podrían perforarse sin esfuerzo. Skiller quedó sorprendida y encantada con este descubrimiento. La daga había llegado en el momento perfecto. Un lado le permitiría perforar la piel del basilisco, mientras que el otro lado podría usarse para destruir los horrocruxes de Voldemort. Una suerte tan notable lo dejó sin palabras. ¿Será que era el hijo de la fortuna en este plano, envuelto por el aura del protagonista? En cuanto al tercer objeto, la diadema de Ravenclaw, que contenía fragmentos del alma de Voldemort, Skiller creía que aún no era lo suficientemente fuerte para hacer frente a los peligros potenciales. Por lo tanto, lo dejó a un lado para una investigación posterior, planeando profundizar en él cuando se volviera más poderoso. La maleta de Scamander obtenida. Daga de plata pura obtenida. Diadema de Ravenclaw obtenida. Después de completar su aventura en la sala de los menesteres, Skiller comenzó a contemplar sus próximos pasos. Se preguntó si poseía la fuerza para aventurarse en el bosque prohibido, pero el problema era su limitado conocimiento de este misterioso lugar, derivado principalmente de su lectura de la obra original. Para planificar una aventura exitosa, necesitaba más información, incluso un mapa del bosque prohibido. Sin duda, la persona que poseía mayor conocimiento del bosque prohibido era Hagrid, el guardián del terreno. Desafortunadamente, Skiller carecía de la estrecha amistad con Hagrid que disfrutaba Harry Potter y, al ser un Slytherin del linaje Malfoy, sabía que sería un desafío ganarse el favor de Hagrid o buscar su ayuda. En cuanto a robarle un mapa a Hagrid, Skiller se mostró bastante escéptico sobre su viabilidad. Según el libro original, Hagrid no parecía el tipo de persona que crearía rutas y mapas detallados. Probablemente confió en la experiencia y la intuición para navegar por el bosque prohibido. Ante estos desafíos, Skiller decidió posponer temporalmente sus planes de aventuras en el bosque prohibido, especialmente porque se acercaban las vacaciones de Navidad. Este año la situación familiar era tensa. Arthur Weasley había registrado la propiedad de la familia Malfoy 2 veces desde el comienzo del año escolar, y los padres de Skiller les habían escrito a él y a Draco, solicitándoles que pasaran las vacaciones en Hogwarts. Unos días más tarde, apareció un aviso en el tablón de anuncios de estudiantes de la sala común, anunciando que Hogwarts albergaría un club de duelo el 17 de diciembre. Esta emocionante noticia despertó un gran interés entre los estudiantes, quienes especularon con entusiasmo sobre el verdadero iniciador. La mayoría supuso que era el profesor Flitwick o el director Dumbledore. Solo Skiller, que estaba familiarizado con la trama, puso los ojos en blanco ante su ingenuidad. Estos jóvenes magos y brujas se llevarían una sorpresa porque el verdadero iniciador fue el vanaglorioso Gilderoy Lockhart. Aunque Skiller no estaba entusiasmado con la participación de Lockhart, seguía genuinamente interesado en el club de duelo. Tenía la intención de participar, con la esperanza de encontrar un compañero de práctica con un nivel de habilidad similar para perfeccionar sus propias habilidades mágicas. Un miércoles por la tarde a las 8 en punto, los estudiantes regresaron a la sala común después de cenar para un breve descanso antes de regresar apresuradamente al gran comedor. La larga mesa del comedor había desaparecido, reemplazada por un escenario dorado a lo largo de una pared, bañado por el suave resplandor de cientos de velas flotantes. La emoción llenó el aire mientras los estudiantes se apiñaban, con las varitas listas, anticipando la llegada del profesor Dumbledore.
Sin embargo, no fue Dumbledore quien subió al escenario sino Gilderoy Lockhart, vestido con una radiante túnica fucsia. La animada atmósfera en el auditorio de repente se volvió sombría. El parloteo cesó y fue reemplazado por una decepción colectiva. En lugar de las lecciones mágicas que esperaban, el club de duelo parecía más una comedia. Lockhart inicialmente había planeado demostrar técnicas de combate, pero había subestimado gravemente a su oponente. Snape no era un mago común y corriente, y después de la cuenta de 3 de Lockhart, Snape agitó su varita sin esfuerzo, enviando una deslumbrante luz roja parpadeando. Lockhart fue golpeado y lanzado fuera del escenario, chocando con la pared antes de deslizarse hacia abajo y acurrucarse en el suelo. En medio de los gritos del público, Lockhart logró levantarse, aunque con el pelo revuelto y el sombrero perdido. En un tono un tanto derrotado, explicó: "Creo que ya ha visto suficiente. Como puede ver, ese fue un encantamiento desarmador y perdí mi varita". Sí, profesor Snape, su elección fue fantástica, pero no hay necesidad de hacerlo. Si hubiera querido detenerte, podría haberlo hecho sin todo el espectáculo. Ahora, con fines educativos, creo que es hora de que veas. Interrumpiendo la frase de Lockhart, Snape le lanzó una mirada asesina, lo que provocó que Lockhart cambiara de tono. Esto concluye nuestra demostración. Ahora, dividámoslos en 2 grupos. Profesor Snape, si fuera tan amable de, juntos, formaron parejas entre los estudiantes, con Snape curiosamente colocando a Draco y Harry juntos, Skyler haciendo equipo con Ron y Hermione siendo emparejada con Millicent Bulstrode, una robusta chica de Slytherin. Lockhart apenas había contado hasta 3 cuando un humo verde llenó el salón. Harry y Draco quedaron atrapados en el fuego cruzado de sus propios hechizos. Draco se rió y rodó por el suelo mientras Harry bailaba incontrolablemente una danza peculiar hasta que Snape intervino para romper el hechizo. Neville y Justin quedaron jadeando en el suelo, mientras que Hermione y Millicent todavía estaban enzarzados en combate, y Millicent finalmente capturó a Hermione. La experiencia de Skyler, sin embargo, fue bastante diferente. En el momento en que Ron levantó su varita, Skyler la entregó sin siquiera recitar un hechizo. Ron se quedó allí, perplejo y desarmado, lo que lo convirtió en un desafío insatisfactorio para Skyler. Snape observó esto desde la distancia, con expresión pensativa y contemplativa. Capítulo 28. Skyler contra Harry. El duelo había llegado a un punto de caos, y tanto Snape como Lockhart sabían que tenía que llegar a su fin. Lockhart sugirió que Neville y Justin subieran al escenario para una demostración. «Esto no es una buena idea, profesor Lockhart». Snape, con su habitual tristeza, se deslizó suavemente por el escenario. «Los hechizos simples de Longbottom aún pueden causar un daño significativo. Usaremos Finlay. Enviaremos los restos de regreso a la sala del hospital». Él sonrió y añadió: «¿Qué hay de Malfoy y Potter?». Lockhart estuvo de acuerdo con entusiasmo, indicando a Harry y Draco que tomaran el centro del escenario. El público dio un paso atrás para darles espacio. Pero entonces, Snape sacudió la cabeza y dijo: «Tú no, el otro Malfoy. Skyler, ven aquí». Skyler se sorprendió cuando la llamaron al escenario. Se acercó encogiéndose de hombros, preguntándose en secreto acerca de la inesperada petición. No pudo evitar sentir un rayo de expectación, pensando: «Muy bien, veamos qué tan capaz es el llamado Salvador Harry en este momento. Snape debe haber notado mi fácil victoria sobre Ron y quiere usarme para desafiar a Harry». Por otro lado, Harry no estaba contento con este giro de los acontecimientos. Aunque Skyler había sido discreto durante el semestre anterior, su destacado desempeño académico, especialmente en transformaciones y conjuración, había sido muy elogiado por los profesores Flitwick y McGonagall. Harry no pudo evitar recordar el dicho «las aguas tranquilas son profundas» del mundo Muggle, que parecía encajar perfectamente con Skyler. Skyler y Harry estaban en lados opuestos del escenario. Lockhart le susurró algunas técnicas de combate a Harry, pero Snape permaneció en silencio, permitiendo a Skyler actuar libremente. Esto hizo que algunos Slytherins en la audiencia expresaran su descontento con quejas murmuradas sobre favoritismo. Skyler le ofreció a Harry una sonrisa educada e inició una ceremonia formal de duelo. Esta ceremonia difería significativamente de las llamativas rutinas de Lockhart. Los movimientos de Skyler fluían con gracia y llevaban un aura de solemnidad. No mucha gente sabía que se trataba de una antigua etiqueta de duelo que solo se encontraba en los archivos de antiguas familias de magos. No acostumbrado a esa etiqueta tradicional de duelo debido a su educación Muggle, Harry parecía desconcertado. Skyler amablemente dijo: «No te pongas nervioso, Harry.
Esto es solo un duelo de aprendizaje sin agravios personales involucrados. Acordaremos evitar causarnos daño intencional el uno al otro. ¿Es eso aceptable? Harry asintió, sus pensamientos ocultos a Skiller. El duelo comenzó y Harry lanzó Petrificus Totalus. Sin embargo, Skiller observó que el lanzamiento de hechizos de Harry era rudo y desconocido. La trayectoria del hechizo era demasiado sencilla y su velocidad demasiado lenta. Skiller esquivó el ataque sin esfuerzo con una ligera inclinación hacia la izquierda. Simultáneamente, Skiller levantó su varita y gritó: «Protego». La barrera mágica transparente rodeó a Harry por todos lados, sellándolo por dentro. Este hechizo fue lanzado de una manera poco ortodoxa por Skiller porque un hechizo destinado a proteger ahora está sellando el movimiento del cuerpo de Harry. Era una maldición barrera, un hechizo que Skiller había aprendido de la colección de su familia y no de ningún profesor de Hogwarts. Sin saber cómo disiparlo, Harry disparó frenéticamente incendio. Repetidamente hacia la barrera. Skiller reconoció la determinación de Harry, pero la encontró deficiente debido al bajo poder mágico de Harry. Las débiles llamas golpearon la barrera pero se desintegraron en chispas dispersas sin afectar la barrera en lo más mínimo. En su corazón, Skiller pensó: «Se acabó», y rápidamente dibujó una pequeña curva en el aire con su varita. Antes incluso de pronunciar un encantamiento, una tenue luz blanca se disparó hacia el rostro de Harry. El público jadeó y varias chicas gritaron, siendo Hermione y Ginny las que gritaban más fuerte. Incluso la expresión de Snape parecía perturbada cuando tomó su varita para intervenir. Pero entonces sucedió algo inesperado. La luz blanca desapareció abruptamente a solo unos centímetros de la frente de Harry. Si bien Skiller sintió que era poco probable que usara magia letal en público, la experiencia provocó miedo en Harry, quien quedó en shock e incertidumbre. Aparentemente no afectada por la reacción de la audiencia, Skiller regresó gentilmente a la ceremonia formal del duelo y luego se inclinó cortésmente ante los dos profesores en la plataforma. Con pasos elegantes, abandonó el escenario sin mirar atrás. La audiencia estaba en shock. A pesar de los reconocidos logros académicos de Skiller en su primer año, el hecho es que su oponente una vez había vencido a Voldemort en su forma más débil. Además, el año anterior Harry y sus amigos habían invadido la sección restringida del corredor del cuarto piso, desafiando los numerosos obstáculos puestos por los profesores y finalmente derrotando al mago oscuro Quirrell, que se había infiltrado en Hogwarts disfrazado de profesor. Estos cuentos bien conocidos estaban respaldados por evidencia concreta, ejemplificada por Dumbledore otorgando la asombrosa cifra de 170 puntos a Gryffindor. Antes de este duelo, ninguno de los jóvenes magos y brujas, excepto Draco, Daphne y Meredith, habría creído que un compañero de estudios podría derrotar al ilustre Harry Potter, especialmente de una manera tan espectacular. Cuando Skiller abandonó el escenario, el público quedó atónito en silencio, cautivado por su increíble demostración de poder. La audiencia permaneció atónita hasta que Skiller abandonó el auditorio por un tiempo. Finalmente, alguien preguntó sobre la identidad de Skiller. Las chicas, especialmente aquellas con predilección por los atributos misteriosos, suspiraban por su apariencia y fuerza. Nacida en la noble familia Malfoy, Skiller exudaba un aire de aristocracia y distanciamiento. Su comportamiento ya noble y frío se vio amplificado por sus habilidades superlativas, y su actuación durante el duelo solo aumentó su encanto. No era de extrañar que se hubiera ganado la admiración de muchas chicas presentes. Draco estaba lleno de orgullo mientras revelaba con entusiasmo quién era Skiller a todos. No pudo resistirse a agregar que Skiller había estado practicando magia en casa, como si implicara que toda su destreza era gracias a Draco. Hermione no pudo contener su asombro mientras se tapaba la boca con las manos y exclamaba: «¡Dios mío! Lanzamiento de hechizos silencioso. Esa es magia de nivel éxtasis y es una de las partes más desafiantes. Dicen que no todos los mayores pueden hacerlo. Dominarlo, y solo está en su segundo año. ¿Cómo lo hizo?». Ron, que estaba un poco escéptico, recordó la derrota de Harry. Aunque tenía sus dudas, no podía discutir la abrumadora evidencia de la victoria de Skiller. El rostro de Harry se llenó de amargura mientras miraba a la multitud. Por primera vez, fue plenamente consciente de su propia vulgaridad. Siempre se había considerado diferente, e incluso cuando lo juzgaron mal como descendiente de Slytherin, eso le provocó ira y un sentido oculto de distinción. Sin embargo, este duelo había despojado de la ilusión de su singularidad, y se dio cuenta de que a menudo lo habían notado simplemente por la cicatriz en su frente.
En el escenario, Lockhart continuó alardeando de cómo podía romper la magia de Skiller, pero solo quedaban un puñado de chicas jóvenes entre el público. La mayoría había quedado cautivada por el duelo entre Harry y Skiller. Al reconocer la brecha entre sus propias habilidades y el nivel más alto, sintieron un nuevo deseo de fortaleza. Como resultado, estaban absortos analizando las complejidades del duelo y ya no prestaron atención a la incesante charla de Lockhart. Snape mantuvo su cara de póker, de pie en silencio, sin revelar nada de sus pensamientos. Entre los estudiantes de último año de la audiencia, como Cedric Diggory de Hufflepuff y Penelope Clearwater de Ravenclaw, aquellos con un conocimiento profundo de los duelos quedaron asombrados por el rápido lanzamiento de hechizos y los tiros curvos demostrados por Skiller. Ahora estaban ansiosos por aplicar estas técnicas a sus propias habilidades de combate. 3 días después marcó la mitad del semestre. En cuanto al tercer ataque, no se había desarrollado según el libro original. Skiller se dio cuenta de que era el resultado del efecto mariposa que había provocado. Al reemplazar a Draco y Harry en el duelo, había evitado que el incidente que involucraba a la serpiente de Draco atacara a Justin y que Harry hablara lengua Parcel para disuadir a la serpiente. En consecuencia, Justin no se escondió solo en el 5º piso y no fue atacado por un basilisco. Dada la situación en Hogwarts, la mayoría de los jóvenes magos y brujas optaron por regresar a casa para Navidad. El castillo estaba envuelto en silencio, muy parecido a la nieve que cubría los terrenos. Antes de las vacaciones, Daphne y Meredith habían persuadido exitosamente a Skiller para que compartiera sus notas sobre la técnica de lanzamiento de hechizos. Estas notas incluían tanto las técnicas de hechizos de Voldemort como algunas de las habilidades únicas de lanzamiento rápido, tiros curvos y otras habilidades únicas de Skiller. Las dos niñas tenían órdenes familiares de pasar la Navidad en casa y tenían la intención de aprovechar las vacaciones para aprender las técnicas de hechizos de Skiller para mejorar sus habilidades. La mañana de Navidad, Skiller se despertó y encontró su cama repleta de regalos. Mientras los desenvolvía, se dio cuenta de que su popularidad era incluso mayor de lo que había imaginado. Draco le había dado un cuaderno, Daphne y Meredith le presentaron un tomo mágico de su colección familiar, Dobby le regaló un par de calcetines nuevos, y Creacher se acordó de ofrecerle una bolsa de bocadillos caseros en conserva. Sin embargo, lo que más lo sorprendió fue un conjunto de capas negras y plateadas de hombros anchos de su madre, Narcisa. Estas capas eran una combinación romántica de piel de dragón antiguo teñida de negro. El brillo plateado de la capa se logró mediante un proceso en el que un renombrado alquimista antiguo fusionó polvo de cristal mágico con la piel del dragón. Esto le dio a la capa una defensa física excepcional y propiedades antimagia, una artesanía perdida en los tiempos modernos, lo que hace que la capa sea extremadamente rara. El corazón de Skiller estaba profundamente conmovido. Se dio cuenta de que su madre estaba preocupada por su seguridad debido a su participación en el incidente de la cámara secreta y le había enviado este equipo para salvar vidas. No pudo evitar pensar que, a los ojos de su madre, podría ser el estudiante más seguro de Hogwarts. Skiller también se aseguró de darles regalos atentos a sus amigos. Le regaló a Draco un juego de herramientas de mantenimiento de palos de escoba, creó una funda de diseño elegante con un bolsillo para varita para Daphne y le dio a Meredith una maleta de cuero de lagarto deformada única que expandió su interior usando una maldición de estiramiento que no deja marcas. Además de estos obsequios, había más de 40 más de compañeras de clase que apenas conocía. La mayoría de los obsequios fueron de estudiantes de Slytherin de grado inferior, y algunos de otras casas. Incluían chocolates, guantes, bufandas y más. Skiller no pudo evitar darse cuenta de lo popular que se había vuelto entre las chicas de Hogwarts. Su notable desempeño en el Duel Club había dejado una impresión positiva y duradera en sus compañeros de clase. Incluso con su personalidad naturalmente tranquila, no pudo evitar sentirse un poco halagado. Capítulo 29. Intruso en la sala común de Slytherin. El banquete de Navidad transformó el auditorio en un espectáculo magnífico, con más de una docena de árboles de Navidad adornados con escarcha plateada y una serie de cintas de muérdago y acebo colgando elegantemente del techo. La habitación estaba encantada y copos de nieve cálidos y secos descendían suavemente desde arriba, contribuyendo a la atmósfera encantadora. La lujosa cocina dejó a todos saboreando su comida con gusto. Después de la cena, Skiller, sorprendentemente relajado, dio un paseo tranquilo por el pasillo antes de dirigirse a la sala común de Slytherin. En la entrada del salón, Skiller notó que Goyle y Crabbe caminaban ansiosamente, aparentemente incapaces de entrar debido a una señal de entrada olvidada.
Una sonrisa maliciosa apareció en las comisuras de la boca de Skiller al reconocer la trama que se estaba desarrollando. Con su aguda visión mágica, discernió que la energía mágica que emanaba de los dos individuos ante él estaba mucho más concentrada que la de los verdaderos Goyle y Crabbe. Siguiendo el guión de la trama, quedó claro que se trataba de Harry y Ron disfrazados, usando la poción multijugos para descubrir la cámara de los secretos de Draco. Otra observación intrigante fue que la poción multijugos replicaba su apariencia física pero no sus almas ni sus habilidades mágicas. Esto era razonable. De lo contrario, habría resultado en un duelo caótico entre 30 Voldemorts y 30 Dumbledores. Skiller se acercó a ellos y, siguiendo el protocolo de decir de pura raza, los ayudó a entrar al salón, uniéndose a una charla reflexiva mientras esperaban a Draco. Harry y Ron habían considerado preguntarle directamente a Skiller, pero su comportamiento enigmático los había disuadido. Al poco tiempo, Draco regresó del exterior, agarrando lo que parecía ser un recorte de periódico. Con una expresión peculiar, se acercó al trío. Skiller y los otros dos no habían compartido la más cálida de las amistades con Draco, particularmente con Skiller, quien siempre aparecía como una figura enigmática en Slytherin. A pesar de su amabilidad y cortesía superficiales, había una sensación invisible de desapego en la mayoría de los compañeros de clase, especialmente en los de sangre pura como Draco. A pesar de lo extraño de la situación, Draco le entregó con entusiasmo el recorte a Crabbe y le prometió: «Te reirás mucho». Crabbe abrió mucho los ojos con asombro, rápidamente leyó el recorte de periódico, se rió entre dientes de mala gana y luego se lo pasó a Goyle. El recorte de periódico era un artículo del diario El Profeta. Decía: Arthur Weasley, director de la Oficina para la Prohibición de Artefactos Muggles, multado con 50 galeones por encantar un vehículo muggle. Continuó describiendo el incidente del coche encantado en Hogwarts y el llamado del Sr. Lucius Malfoy a la renuncia del Sr. Weasley. Los diálogos posteriores reflejaron el libro original, por lo que no es necesario contarlos. Goyle finalmente le pidió a Draco: «Olvídate de Weasley. Hablemos de la Cámara de los Secretos y el heredero de Slytherin. Debes tener alguna idea de lo que está pasando». Frustrado, Draco replicó: «Sabes que no lo sé, Goyle. ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? Mi papá nunca me dijo nada sobre la última vez que se abrió la cámara. Pero sé una cosa, cuando se abrió la cámara, se abrió por última vez, un sangre sucia murió. Así que estoy bastante seguro de que esta vez morirá un sangre sucia. Es solo cuestión de tiempo, espero que sea Granger». Skiller, luciendo disgustado, intervino: «Draco, Hermione es mi amiga. Y recuerda, es importante elegir tus palabras con cuidado. El término sangre sucia no es apropiado en Hogwarts, ni en ningún otro lugar, de hecho». Draco, un poco avergonzado, murmuró un reconocimiento. Entendió que Lucius le había ordenado aprender de Skiller, aunque su corazón no estaba del todo en eso. Las creencias de sangre pura profundamente arraigadas que le inculcaron desde la infancia eran difíciles de cambiar. Al ver la tensión, Crabbe apretó el puño mientras Goyle le lanzaba una mirada de advertencia. Goyle continuó: «¿Sabes si atraparon a la persona que abrió la cámara la última vez?». Draco respondió: «Se dice que fue capturado y luego expulsado. Puedes consultar la lista de estudiantes de hace 50 años. Quienquiera que haya sido, probablemente todavía esté en Azkaban». Cada vez más inquieto en su silla, añadió: «Mi padre me advirtió que no llamara la atención y dejara que los herederos de Slytherin continuaran con su trabajo. Dijo que la escuela debería deshacerse de los sangre sucia y no involucrarse. Pero hay algo más que debes saber, lo último». En ese momento, Skiller tosió 2 veces, lo que hizo que Draco pareciera preocupado. Estuvo a punto de revelar secretos familiares que era mejor mantener ocultos. En broma, Draco se volvió hacia Skiller, con un atisbo de sonrisa maliciosa en su rostro, y dijo: «Skiller, mi querido hermano, no me denunciarías ante mi padre, ¿verdad?». De repente, Crabbe gimió: «Oh». Mientras sentía que la transformación estaba pasando factura. Su cabello se volvió rojo y su nariz se alargó a medida que los efectos de la poción multijugos desaparecían. Ron estaba volviendo a su verdadera apariencia y Harry sabía que debía estar pasando por el mismo proceso. En un movimiento rápido y sincronizado, ambos se pusieron de pie de un salto, dándose cuenta de que necesitaban escapar de la sala común de Slytherin rápidamente. Preocupado con sus pensamientos, Draco no había reaccionado ante la repentina transformación. Por el contrario, los reflejos de Skiller eran agudos. Rápidamente convocó su varita, que había estado escondida bajo su manga, y con gracia interceptó el camino de Harry y Ron.
Asumió un aire de autoridad, demostrando sus magníficas habilidades de actuación, y se dirigió a ellos con un tono severo. ¿Qué están haciendo dos estudiantes de Gryffindor colándose en nuestra sala común y haciéndose pasar por Slytherins? ¿Planean irse sin dar explicaciones? Harry y Ron, acorralados y expuestos, intercambiaron miradas rápidas. Harry tomó una decisión rápida y se abalanzó sobre Skyler, con la intención de usar su cuerpo más alto y robusto para luchar con la varita en un potencial combate cuerpo a cuerpo. Ron, aunque tardó un poco en reaccionar, pronto hizo lo mismo y corrió hacia Draco. Skyler se burló con su varita en la mano. A pesar de la rápida reacción de Harry, todavía no era rival para las habilidades de lanzamiento de hechizos de Skyler, perfeccionadas mediante una práctica diligente. Cuando la mano extendida de Harry alcanzó a Skyler, una maldición de atadura de cuerpo completo bien ejecutada lo envió cayendo al suelo. El tiempo de reacción de Draco podría no ser tan rápido como el de Skyler, pero su resistencia no era una de las cosas que faltaban. Ron quedó atrapado en el suelo sin posibilidad de recuperar su varita. A pesar de la fuerza física añadida de Draco gracias al Quidditch, todavía no era rival para el físico robusto de Crabbe. Skyler suspiró para sus adentros mientras observaba cómo se desarrollaban los acontecimientos. La reacción de Draco fue lenta y su capacidad para contraatacar era limitada. Skyler, por otro lado, tenía numerosas estrategias para cambiar la situación incluso si estaba inmovilizado en el suelo. Pensando rápidamente, Skyler usó transformación para transformar un taburete cercano en una cuerda, que automáticamente se enrolló alrededor de Ron, inmovilizándolo. Draco fue liberado solo después de esto, pero su rostro tenía varios moretones, su preciada túnica de mago estaba hecha jirones y su cabello estaba despeinado. Afortunadamente, como la mayoría de los Slytherins se fueron durante las vacaciones de Navidad, pocos presenciaron la vergonzosa situación de Draco. Sin embargo, ardía de humillación, su rostro enrojecía de vergüenza y la ira hervía dentro de él. Mientras sacaba su varita, sus ojos reflejaban locura y odio. Draco le lanzó una maldición maligna a Ron. Dios sabe qué tipo de efecto tendría en Ron si el hechizo lo golpeara con éxito, sin embargo, la maldición fue interceptada por una barrera transparente justo antes de llegar a Ron. Draco se volvió hacia Skyler, sus ojos ardían de ira. Skyler. Si todavía me consideras tu hermano, libérame ahora. Skyler se paró protectoramente frente a Harry y Ron, observando a Draco de cerca. Sacudió la cabeza y respondió, Draco, cálmate. Ya los he sometido. No representan ninguna amenaza. Lanzarles maldiciones oscuras solo conducirá a consecuencias impuestas por la escuela, y no lo permitiré. La mano de Draco tembló, su varita todavía apuntaba a Skyler y los dos individuos detrás de él. Sabía que, racionalmente, su hermano tenía razón. Pero emocionalmente, luchó por dejar de lado su ira y frustración. Los espectadores en el salón seguían inseguros sobre su próximo curso de acción. Rompiendo el silencio, Skyler se dirigió a ellos con calma. ¿Podría alguno de ustedes, estudiantes de último año, buscar a los profesores McGonagall y Snape? Hay intrusos no autorizados en nuestra sala común. Una de las chicas salió apresuradamente del salón para buscar a los profesores. Muy pronto llegaron la profesora McGonagall y el profesor Snape. Aún desconcertados, descubrieron a Goyle y Crabbe en un rincón del pasillo. Después de una explicación completa, el rostro de la profesora McGonagall palideció de ira. Ella exclamó, «Esto es increíble». Potter y Weasley elaboraron pociones ilegales, dejaron estupefactos a sus compañeros de clase, se hicieron pasar por otros estudiantes y se infiltraron en otra casa. Incluso tenían intenciones maliciosas de dañar a los hermanos Malfoy. Gryffindor pierde 100 puntos y se unirán a mí. Para ver al director. Dado que la intención de Draco de dañar a Ron no se cumplió, e inicialmente había intentado separar a los combatientes, no fue sometido a castigo. La profesora McGonagall incluso expresó su gratitud por su rápida resolución del conflicto y le otorgó a Slytherin 50 puntos. Al final, el profesor Dumbledore tomó la decisión final. A pesar de la vehemente demanda del profesor Snape de expulsar a Harry y Ron, la profesora McGonagall se opuso firmemente. Dumbledore decidió evitar la expulsión, pero los condenó a 2 semanas de reclusión. También le prometió al profesor Snape una forma de compensación para Slytherin a cambio de poner fin al conflicto. Como resultado, el asunto se resolvió, pero el profesor Snape abandonó la habitación, visiblemente descontento. Capítulo 30. Familias Slytherin. Desde la primera reunión del club de duelo, Lockhart había notado que su alguna vez celebrado estatus entre los estudiantes estaba decayendo rápidamente.
El abrupto final de las actividades del club de duelo sin duda contribuyó a este declive. A pesar de estas circunstancias, Skiller logró mantener una buena relación profesor-alumno con el profesor Lockhart. De vez en cuando visitaba la oficina de Lockhart para buscar aclaraciones sobre varios aspectos de la defensa contra las artes oscuras, especialmente aquellos descritos detalladamente en los libros de Lockhart. Con cada visita, Skiller traía consigo una botella de whisky Ogdenaged Fire, lo que hacía bastante incómodo para Lockhart rechazarlo. El agudo intelecto de Skiller y su diligente enfoque hacia el aprendizaje hicieron que Lockhart se sintiera bastante inadecuado. Por ejemplo, cuando Skiller habló del encantamiento reparador detallado en Deambulando con los hombres lobo, Lockhart no pudo evitar sentir que Skiller lo miraba con más curiosidad que admiración. Para el genio que hay dentro de Skiller, comprender las complejidades de la maldición de restauración humanoide fue un desafío intelectual. Lockhart, por otro lado, no poseía la capacidad de usar tal hechizo. Incluso cuando Skiller preguntó sobre el hechizo, Lockhart luchó por dar respuestas satisfactorias. Buscó a tientas en la conversación, con la esperanza de mantener a raya al joven mago, pero Skiller pareció leer sus intenciones claramente y mencionó que lo visitaría en otro momento. Lockhart se vio obligado a regresar a su residencia anterior durante las vacaciones de Navidad en busca de algo útil. Los recuerdos de su encuentro con el viejo mago armenio de Wandering with the Werewolves habían dejado una profunda huella en él. Inicialmente, Lockhart había pasado un tiempo considerable investigando la situación, incluso aventurándose a la aldea devastada por el hombre lobo para recopilar información. Para mantener ocultos los secretos, había lanzado Obliviate a los aldeanos para borrar sus recuerdos del incidente. De hecho, Lockhart estaba familiarizado con el encantamiento reparador, ya que era fundamental en Wandering with the Werewolves. Esperaba aprovechar este hechizo para su propia fama. Sin embargo, a pesar de estudiarlo meticulosamente, no logró dominarlo. Por lo tanto, cuando Skiller preguntó al respecto, Lockhart difícilmente pudo dar una respuesta satisfactoria y simplemente aprovechó el momento para distraerlo. Esta vez, Skiller adquirió las notas de investigación de Lockhart. Skiller profundizó meticulosamente en las notas de investigación de Lockhart durante las 2 semanas de vacaciones navideñas. Si bien la destreza mágica de Lockhart no era particularmente fuerte, su don residía en la habilidad de escribir. Sus notas de investigación eran notablemente detalladas y estaban ordenadas cuidadosamente, lo que hacía que leerlas fuera un placer. A medida que se acercaba enero, comenzó el segundo semestre y los estudiantes regresaron de sus vacaciones de Navidad. El trío de Harry, Ron y Hermione se encontró en un silencio temporal debido a su terrible experiencia anterior. En un experimento equivocado, Hermione había usado por error pelo de gato en lugar de cabello humano en la poción multijugos. Como resultado, se transformó en una niña gato y pasó varias semanas recuperándose en el hospital de la escuela. Harry y Ron, a pesar de no ser expulsados, fueron relegados a realizar diversas tareas de limpieza bajo la atenta mirada de Filch. A los ojos de Filch, Harry todavía era considerado responsable de la presunta muerte de su gato, lo que hacía que cada tarea que Filch le asignaba fuera lo más desagradable posible. Mientras tanto, Draco, Goyle y Crabbe se curaron rápidamente bajo cuidados mágicos y fueron dados de alta del hospital solo 2 días después. Aunque la vergüenza de Draco había sido presenciada solo por unos pocos elegidos, la noticia de su paliza se había extendido rápidamente dentro de la casa de Slytherin. Esta experiencia tuvo el efecto involuntario de humillar a Draco, quien anteriormente se había comportado con cierto nivel de orgullo. Se había vuelto notablemente apagado. Por otro lado, Ginny había intentado deshacerse del diario y lo había tirado en el baño de niñas del 3er piso, solo para que Harry lo descubriera y lo recogiera. Sin que Ginny lo supiera, Skiller había observado todo el intercambio desde las sombras. Las experiencias de Skiller, incluido el club de duelo y los eventos en la sala común de Slytherin, habían elevado su estatus dentro de la casa Slytherin. Derrotar a Harry Potter 2 veces había solidificado su reputación entre sus compañeros. Los estudiantes de Hufflepuff y Ravenclaw saludaban a Skiller en los pasillos, mientras que los de Gryffindor lo consideraban un adversario formidable y el principal antagonista de Gryffindor. Skiller permaneció imperturbable ante esta animosidad infantil, viéndola como un asunto trivial. En contraste con las complejas emociones de Draco impulsadas por su pasada adoración por Harry, Skiller no tenía ninguna mala voluntad hacia Harry y Ron. La animosidad percibida entre ellos, desde la perspectiva de Skiller, tenía sus raíces en la ingenuidad juvenil. Los objetivos y ambiciones de Skiller eran completamente diferentes y se centraban principalmente en derrotar a Voldemort.
Su interacción con Dumbledore y otras familias de sangre pura también fue un factor en sus planes. Sus encuentros con Harry fueron meramente incidentales, sin intención de humillación o provocación. La experiencia con el club de duelo tuvo un profundo impacto en Skiller, lo que lo impulsó a tomar medidas. Decidió crear un club de duelo a pequeña escala dentro de la casa Slytherin, invitando específicamente a participar a estudiantes de primer y segundo año de Slytherin. La creciente reputación de Skiller atrajo rápidamente a numerosos nuevos miembros al club, incluidos incluso los orgullosos Theodore Nott y Blaise Zabini. Skiller no les enseñó poderosos hechizos de combate ni técnicas de lucha avanzadas. En cambio, comenzó con los fundamentos del manejo y lanzamiento de varitas. Al principio, los jóvenes magos se sintieron algo intimidados por la reputación de Skiller, y una sutil sensación de decepción se cernía entre ellos. Sin embargo, después de participar en varias actividades del club, se dieron cuenta de una mejora significativa en sus habilidades de transformación y hechizos estándar. La guía de Skiller se hizo evidente y, una vez más, se ganó una oleada de respeto y admiración entre sus compañeros. Después del incidente en el salón Slytherin, no hubo más ataques dentro del castillo, y antes de que se dieran cuenta, habían llegado las vacaciones de Pascua en abril. Para los estudiantes de segundo año, llegó el momento de elegir sus cursos optativos para el tercer año. La adivinación, la aritmancia y los estudios muggles no resultaban atractivos para Skiller. En cuanto a runas antiguas, Skiller tenía un nivel considerable de confianza en su capacidad para comprender el tema y dudaba de que la profesora Baxeda Babbling pudiera ofrecerle alguna idea. En un esfuerzo por no perder el tiempo en cursos que no tenían ningún interés práctico, Skiller, después de varias discusiones con Lucius, optó por biología mágica y, con la influencia de Lucius como director de la escuela, convenció exitosamente a Hogwarts para que reintrodujera el curso de alquimia, descontinuado hace mucho tiempo. Curso. La alquimia era un campo especializado y había sido descontinuado debido a la falta de interés de los estudiantes y el desafío de encontrar un profesor calificado. Sin embargo, estos no fueron problemas para Skiller. Confiaba en su capacidad para persuadir a la mayoría de los estudiantes de Slytherin para que se inscribieran en el curso. Además, encontrar un profesor adecuado no fue un obstáculo importante para las familias de sangre pura. Hasta donde Skiller sabía, las dos familias más prominentes en el mundo de la alquimia británica eran la familia Nott y la familia Burgess, quienes compartían una profunda conexión con la familia Malfoy. Con la participación de Lucius, tenían pocas razones para negarle este favor. Durante este tiempo, la profesora Sprout también anunció que las mandrágoras organizarían un baile alegre y animado en el tercer invernadero. Las mandrágoras estaban a punto de alcanzar la madurez y pronto podrían proporcionar una cura para aquellos que habían sido petrificados. Estos acontecimientos positivos hicieron sonreír a todos y los estudiantes redirigieron su atención hacia el próximo partido de Quidditch entre Gryffindor y Hufflepuff. Justo cuando Skiller pensaba que los días seguirían transcurriendo sin incidentes hasta mayo, una dura dosis de realidad trajo un desvío del camino establecido. La casa de Slytherin estaba compuesta por estudiantes de familias mágicas con antecedentes profundos. Las relaciones entre estas antiguas familias eran intrincadas y entretejidas. No solo eran aliados que defendían el concepto de supremacía de sangre pura, sino que también participaban en diversas luchas de poder y ambiciones. Estas familias inculcaron en sus jóvenes herederos un sentido de competencia, enfatizando la supervivencia del más fuerte desde una edad temprana. En la ceremonia de selección, el sombrero seleccionador a menudo colocaba a los individuos ambiciosos y hambrientos de poder en Slytherin. En consecuencia, creó una situación única dentro de la casa, con varias facciones y jerarquías de poder. Si bien el uso estratégico de Draco de los recursos de la familia Malfoy le permitió asegurar la posición de buscador del equipo de Quidditch, y Skiller había alcanzado prominencia con sus victorias sobre Harry Potter, algunos niños de sangre pura de Slytherin percibieron estos logros como movimientos calculados por parte de la familia Malfoy. A pesar del importante poder financiero y la influencia de la familia Malfoy en la política y los negocios británicos, algunas entidades todavía intentaron atraerlos. Entre las familias de sangre pura, las familias Lestrange, Rosier y Black eran originalmente las más poderosas. Sin embargo, habían sufrido graves reveses durante la Segunda Guerra Mágica. La familia Lestrange vio encarcelados a dos hermanos de su linaje directo, Iván Rosier murió a manos de Alastor Moody y la familia Black experimentó muertes y encarcelamientos. La línea ancestral de la familia Black estaba al borde de la extinción, sin herederos aparentes.
Estos reveses presentaron oportunidades para que otras familias reclamaran su territorio. Mientras que la familia Malfoy prosperó gracias a una combinación de astutas alianzas y la lealtad de las familias Goyle y Crabbe, las familias Lestrange, Rosier y Black vieron su poder significativamente disminuido. Para explotar el vacío dejado por los Lestrange, Rosier y Black, otras familias de sangre pura canibalizaron sus industrias y posiciones en el mercado. A pesar de sus rivalidades pasadas, la familia Malfoy emergió como la fuerza más poderosa entre las familias de sangre pura. Con el liderazgo y la influencia de Lucius, los Malfoy persuadieron a las familias Goyle y Crabbe para que se alinearan con ellos. Además, forjaron sólidas asociaciones con las familias Parkinson y Borgin. Las familias Avery, Nautica Row, entre otras, también se abrieron camino desde sus posiciones debilitadas y se fortalecieron. Incluso aquellas familias de sangre pura que parecían de bajo perfil, como las familias Greengrass y Macmillan, silenciosamente habían construido redes poderosas y extendido su influencia. La familia Greengrass, a la que pertenecía Daphne, había absorbido familias pequeñas y menos conocidas. Además, orquestaron la asimilación de la familia Shafik a sus filas, gracias a las conexiones de Daphne y Meredith.